Bienvenida y bienvenido a este video único, profundo, revelador, en donde te compartiré la Biblia, querida escucha, la Biblia de todos los signos desde el 2026 hasta varios años más que ahora te voy a ir contando. Esto incluye la lectura una por una de cada uno de los signos que van a ser impactados, queridos, hasta el 2032, hasta el 2039, hasta el 2044, y estoy casi segura de que todo este informe completo no lo encontrarás en ningún otro lugar así de completo como lo vamos a ver aquí, y te va a ayudar a comprender cómo será tocado, impactado, sacudido o no sacudido o beneficiado tu signo en luna, sol y ascendente. Recuerda desde ya que todo lo que voy a estar hablando aquí, si bien va a haber especificaciones en luna, sol y ascendente también, todo siempre va a estar siendo el signo en esas tres posiciones. Y recuerda que no existe un impacto negativo, porque solo existen los desafiantes que obviamente nos hacen crecer. No hay ni bueno ni malo en ninguno y en nada de lo que voy a estar hablando aquí, porque esa cosa del bueno y el malo es una perspectiva siempre del ego que tiende a dividir, a separar y fragmentar, y es una perspectiva de la dualidad en la que vive el ser humano. Recuerda que todo es parte de un camino evolutivo que tu alma ha trazado y que crecemos a través de los sucesos más desafiantes. Nadie, ni nada, nada, absolutamente nada, ni nadie crece en esta vida en la cómoda incomodidad. Nada surge de la cómoda incomodidad, créeme. Queridos, este video es todo lo que te voy a compartir aquí. Es la Biblia de cómo va a vivir cada signo los tránsitos. ¿Y por qué es una Biblia? Porque precisamente una Biblia, ¿qué significa? Una obra completa que reúne conocimientos en una determinada área. Eso es una Biblia. Y yo te he preparado aquí un estudio completo, no de horóscopo, de revista, ni de nada de eso, no, en donde tú podrás conocer las claves de manera muy profunda para la evolución de cada signo desde esta mirada totalmente evolutiva, interdimensional para tu alma. Este informe, querida y querido, déjame decirte, va a ser tu GPS, no solo para todo lo que va a ser el 2026, sino va a ser tu GPS hasta el 2044. Así que pon atención porque estamos por abrir un capítulo en donde realmente no es solo, el año 2026. No, estamos hablando de algunos signos que van a ser tocados hasta el 2032, hasta el 2039, hasta el 2044. O sea, estamos hablando de muchos años aquí. Y para poder brindarte una lectura clara y profunda, he colocado a cada signo, ¿sabes qué? Aquí lo tienes en tres listas según su impacto. Los he clasificado en la lista roja, la primera de las listas, considerando que aquí van a estar los signos más impactados. Los más impactados. Y obviamente, ¿por qué van a estar impactados? Porque van a estar teniendo varios frentes interesantes en los próximos años y por eso han sido colocados en la lista roja. Luego tendremos la lista naranja, que es la que sigue, que está acá. Vamos a considerar que en la lista naranja están los signos que van a tener un impacto más intermedio. Ni tan desafiante ni tan liviano. Es como un punto medio. Y por último vamos a tener a los de las listas la lista amarilla, en donde van a estar los signos que de alguna manera, vamos a ponerlo entre comillas, se salvan de aspectos muy desafiantes que puedan venir en los próximos años, desde obviamente todos los tránsitos que ya vamos a tener por varios años algunos. Queridos, vamos a comenzar el análisis sin más por los signos de la lista roja y luego vamos a continuar así sucesivamente, primero los de la lista roja, después por los de la naranja y finalmente lo último en ver van a ser los de la lista amarilla. Y finalmente, queridos, con todo esto tú vas a tener lo que es la Biblia de los signos por de aquí a 20 años. Tú estás teniendo 20 años de información en este video y comencemos por el primer signo que está en la lista roja. Sí, señor. ¿Quién puede ser? A ver si alguien empieza a imaginarse un poquito quién es ese que está en el primero, para mí, de todos, el más impactado hasta el 2044, queridos míos, primer signo de la lista roja, Acuario. Claro que sí, porque está tocado principalmente por Plutón, ya lo sabemos. Plutón va a estar en Acuario ya
inició su viaje ya enterito, completo, Plutón de cuerpo entero metido ahí en ese signo el 19 de noviembre del 2024 y va a permanecer allí hasta el 2044 y este es el planeta transpersonal que más nos cuesta integrar a todos. ¿Sabes por qué? Porque es el que está más allá de todo. Es el que está allá a lo lejos, en el fondo del sistema solar. Plutón es el planeta que, por justamente estar tan lejos, está igual de lejos para la conciencia humana. Es el que más nos cuesta trabajar dentro de nosotros por esto mismo, porque es una cuestión de distancias. A nivel del inconsciente, o sea, los planetas que son más cercanos a nosotros, los arquetipos, ¿cuáles son? Los más cercanos, la Luna, el Sol, Mercurio, Marte, Venus, son los arquetipos cotidianos con los que nos movemos en el día a día, son los conocidos, los más fáciles de integrar. Pero ya cuando estamos hablando después del cinturón de asteroide, después de Marte, cinturón de asteroide, estamos hablando de ya los planetas que están más allá del cinturón de asteroides, empezamos a hablar de planetas que se complejizan dentro de nosotros para nuestra psique. Bien, voy a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar, ¿sí? Porque hay algunos signos que se van a ver favorecidos, queridos. Déjame decirte, Plutón no es malo, no es así como malo como tú creías que era, porque algunos planetas sí, algunos signos sí se van a ver beneficiados y te voy a contar cuáles brevemente van a sentir una energía más fluida desde Plutón y se les hará como más fluida la cosa con su tránsito en Acuario. Bien, ¿y cuáles son esos signos? Géminis, Libra, porque van a estar en trígono, ¿bien? Géminis y Libra, signos de aire, dialogan muy bien con ese cambio en lo colectivo y transformación en lo colectivo que propone Plutón en Acuario. Y después Sagitario y Aries, porque lo van a sentir en sextil, entonces van a tener también bastante fluidez dentro de lo que es el tránsito de Plutón en Acuario. Sabemos, queridos, que un tránsito de Plutón sobre tu signo es fuerte, el que por ahí, como se dice por ahí, el más fuerte de todos. Por eso, antes de comenzar a darles el panorama general para la Luna, Sol y Ascendente en Acuario, quiero contarles que también hay tránsitos que le favorecen mucho a Acuario. No es solo Plutón golpeándome y dándome ahí toda la transformación, toda la muerte y renacimiento que van a atravesar los acuarianos en Luna, Sol y Ascendente. Queridos, no son solo desafiados ustedes acuarios por Plutón, también ustedes tienen otros tránsitos que son altamente benéficos para ustedes. Y aquí te voy a contar brevemente cuáles son. ¿Sí? Esto va a ser como el aire que le va a dar un respiro a Acuario. Escuchen, primero Urano en Géminis, queridos acuarianos. A ustedes les va a beneficiar Urano en Géminis porque les va a estar haciendo un trígono, ¿sí? Plutón desde Acuario a ustedes, y esa es una energía que fluye, es positiva, les está trayendo innovación, creatividad mental y oportunidades súbitas que aparecen de repente, impulsándolos a ustedes a avanzar con ideas brillantes y cambios favorables en su vida. Y después, otro tránsito que les va a favorecer a los acuarianos es Saturno en Aries. Saturno desde Aries lo va a beneficiar a Acuario con un sextil que les va a aportar orden, madurez, claridad, pero eso fluye de manera natural. Mucha claridad en la acción y los va a ayudar a construir sus metas con más disciplina, con más foco y con una fuerza renovada. Y finalmente está Neptuno en Aries, que desde Aries, Neptuno, les va a estar dando a ustedes, acuarios, mis queridos, mediante un sextil, mucha inspiración, creatividad, intuición que se va a fortalecer en esta etapa para ustedes y una visión mucho más clara de su propósito, abriéndole caminos a Acuario espirituales y nuevas formas de expresar su autenticidad. ¿Bien? Queridos, ¿vieron qué bonito? No, a ver, si no todo es malo, no, lista roja sí, pero hay un respiro en la lista roja, hay aire fresco y ustedes están siendo tocados positivamente desde otros frentes, así que ya lo sabes, Acuario, ¿eh? Y recuerda que ningún aspecto es malo, todo lo que estoy hablando no es nada de amarillismo, ni no, nada de eso. Queridos, estamos hablando de los más desafiantes en la lista roja porque están teniendo varios frentes de transformación, pero precisamente eso es lo que te va a sacar la mejor versión que tú tienes dentro. O sea que es sumamente positivo. Los de la lista roja, al final de cuentas, van a ser los que más transformación van a sentir y van a vivir, pero positivamente. Nos vamos a adentrar de lleno a Plutón en Acuario. ¿Qué va a sentir este signo más impactado de todos?
de todos, de la lista roja, de la lista naranja, de la lista amarilla, es el más impactado desde mi perspectiva de todos, porque lo tiene a Plutón. Sí. Queridos, en general Acuario va a sentir una mutación total de identidad, total, absoluta, radical. Acuario deja atrás la versión mentalizada y distante. Mira, en astrología interdimensional yo siempre explico que Acuario es como que está fuera de la película. Es como que no... ¿Vieron los actores que están en la escena? Está cada uno en su papel actuando. Bueno, Acuario sería como el director que está afuera mirando la escena. No está involucrado emocionalmente en la escena, la está viendo desde afuera y la mentaliza, la observa, la analiza, la entiende, pero todo desde acá, mira, desde acá, desde la mente. Es como más distante, lo ve todo desde afuera. Claro, pero Plutón le invita a entrar en la escena. Oye, sal de afuera y ven y entra en la escena y embárrate junto con todos los demás, porque pide una gran transmutación. Va a dejar atrás esa versión de mirar todo desde afuera para entrar a la vida, involucrarse en sus emociones y sentir. Eso le invita a Plutón. Va a tener una revelación de su sombra interna, todo lo que reprimió, emociones, miedos. Escucha, acá van a salir mucho a la luz para los Acuarios, Luna, Sol y Ascendente. Ahora voy a hablar igual en especial de cada uno de ustedes, pero este es un informe general que estoy dando ahora al principio. Queridos míos, ustedes van a sanar el miedo a la intimidad con Plutón. Sí, van a sanar cualquier tipo de frialdad emocional que puedan haber tenido y van a sentir una crisis de libertad. Lo que antes ustedes sentían que los hacía libre, ahora se puede volver limitante. Ustedes van a vivir un fin de etapa en esta vida. Fines de etapa, puntos finales que los pone Plutón, claro que sí. Puntos finales en las amistades, en las comunidades en las que tú has vivido, con las que has vivido, roles sociales van a cambiar radicalmente para Acuario. Ay, queridos míos, para ustedes un renacimiento del propósito. Plutón no es malo, queridos, entendamos. Desde la mirada interdimensional, ¿Plutón qué es? Plutón es el que quiere que tú te transformes para que tú llegues a vivir tu diseño original, para que tú vuelvas a tu autenticidad, para que vuelvas a ser tú mismo, sin ninguna máscara. Eso es Plutón. Bien, entonces tú vas a vivir un renacimiento del propósito. Acuario se va a volver arquitecto, no solo espectador, arquitecto de su propia vida. Porque Plutón, además de que va a estar haciendo toda esa transformación, ¿sabes qué te va a hacer? Te va a empoderar. Va a hacer que tú recuperes tu poder personal. Menos teoría, querido Acuario, más presencia, más encarnación, más poder. Por eso te digo, más cuerpo, más presencia en la materia. Estoy dentro de la escena, se siente bien estar dentro de la escena. Bien, eso es lo que va a trabajar Plutón en ti. Y va a haber una profundización emocional. Ya no se va a poder escapar hacia la mente o hacia el futuro. Tú vas a tener que situarte en el aquí y el ahora y atender lo que te toca atender, Acuario. Y vamos a ver ahora, porque ese es el informe general, ahora vamos a ver cómo lo van a sentir los demás, ¿sí? Punto por punto, cómo lo va a sentir el Sol, cómo lo va a sentir la Luna en Acuario y cómo lo va a sentir el ascendente. ¿Cómo lo va a sentir? Empecemos el Sol en Acuario. ¿Cómo lo va a sentir el Sol? Queridos míos, el impacto a ustedes será en su identidad y en el propósito. Ustedes van a vivir, queridos soles en Acuario, el fin del viejo yo. Hay una muerte simbólica del ego acuariano y de la soberbia acuariana. Acuario vibrando bajo en la tierra, dualizado. Eso no es la energía de Acuario, ¿eh? No. Ese que se vive fuera de la película, ese no es la energía de Acuario real. No. Si tú viniste a vivirte dentro de la película, si tú eres uno más de la red y del tejido, ¿cómo te vas a salir de la película? Eso es lo que el humano ha hecho con la energía acuariana en la Tierra por no poder vivirla plenamente. Entonces, ¿qué sucede cuando Acuario vibra bajo también? Genera mucha soberbia intelectual. Se cree tan de avanzada, tan único, tan diferente, pero genera una soberbia y un aislamiento. Entonces todo eso es lo que va a sufrir y vivir de alguna manera ahora el Sol. Va a tener una muerte de todo ese ego. Y también va a vivir la crisis existencial de su vida, que va a redefinir su camino de vida. Bien, hay una emergencia, queridos, con Plutón aquí transitando tu Sol, para que nazca un yo más fuerte, un yo más auténtico y más magnético también, porque
No nos olvidemos que Plutón cuando te atraviesa y tú ganas resiliencia y tú atraviesas la muerte, eso te empodera. Que al final de cuentas Plutón es el único planeta acá que nos empodera a todos. Sí, es complejo un tránsito de Plutón, porque pide todo o nada, es entrégate, absolutamente. Pero queridos, créanme que después terminamos súper empoderados. A ver, ¿cómo terminamos los capricornianos, yo Luna, los que están ahí en ascendente y Sol? ¿Cómo hemos terminado después del 2008 atravesando Plutón hasta el 2019 atravesándonos por encima? Bueno, cuéntenme, te ha empoderado, totalmente te empodera. Ustedes, queridos Sol, van a dejar de observar el mundo y van a empezar a transformarlo. Nada de ideas voladas, de quiero cambiar el mundo, no. Ahora empieza a transformarlo, vamos, métete en la película y transfórmalo. Bien, y ahora vamos a ver cómo lo van a sentir, porque eso es todo el Sol, y ahora vamos a ver cómo lo van a sentir las personas que tienen la Luna en Acuario. Queridos míos, queridas lunas en Acuario, ustedes lo sentirán mucho más en el área de las emociones, lo van a sentir en el área de su seguridad interna y su mundo interno. Posiblemente puedan vivir unas crisis afectivas importantes, de cosas que se rompen, de cambios, se rompen viejos patrones de desapego que ustedes falsamente tenían, porque hay que ver ese aparente desapego en la luna, Estoy hablando en la luna, que es diferente. Para no ser el cuento largo, lo aclaro, es en la luna porque la luna adquiere un mecanismo del pasado específico, la luna en Acuario. Hay una aparente liviandad de desapego, de todo viva la libertad, pero a veces está muy enmascarado de un miedo profundo a perder, ¿sí? Bueno, hay que hablar ahí, la infancia que tuvo esta luna, es bastante largo. ¿Qué les va a pasar a la luna? Le van a salir emociones que estaban reprimidas o negadas, van a sentir una transformación en el área del hogar, la familia y los vínculos íntimos. Nace para esta luna una sensibilidad más real, más conectada y más profunda. Bien, ¿y cómo lo van a sentir las personas que tienen el ascendente en Acuario? Queridos, ustedes el impacto de Plutón lo van a sentir más en su forma de presentarse al mundo porque les va a estar tocando la casa 1. Plutón, ¿sí? Va a ser un cambio en el cuerpo físico, en cómo tú te presentas. Seguramente muchos de ustedes ascendentes en Acuario van a hacer un cambio de look, corte de pelo, cambios en cómo se presentan, cambios en su destino inmediato, en la apariencia física, en su energía, en la forma de presentarse, todo eso cambia para ustedes. Hay una ruptura de máscaras sociales o defensas intelectuales que ustedes pueden haber tenido. Hay relaciones intensas que van a acelerar su evolución y nace para ustedes, queridos ascendentes en Acuario, una presencia más auténtica, más poderosa y más transformadora. Queridos, en resumen, Acuario en general renace, muere y renace en su identidad. El Sol cambia tu identidad, transforma el quién eres tú, la Luna cambia tus emociones y el ascendente cambia como tú te muestras al mundo. ¿Bien? Hasta ahora me seguiste, esta es la Biblia, no he terminado, estoy apenas comenzando. Tú vas a ver acá, te repito, un informe completísimo de cada uno de los signos. Acuario también está siendo tocado por otros frentes, queridos, el año que viene, sobre todo el 2026, y está siendo tocado por el frente de los eclipses. ¿Cuál es, Maya? El 17 de febrero, que se va a dar en tu signo, mi querido Acuario, se va a dar eclipse solar en Leo, 17 de febrero del año que viene, y el 12 de agosto se va a dar el eclipse en Leo, que se va a dar en oposición a tu signo. ¿Bien? Así que te va a estar tocando ahí, te va a estar tocando el nodo norte. Cambian los nodos, señores, en agosto. Nodo norte pasa Acuario, nodo sur pasa Leo a partir del 18 de agosto del 2026 y se van a quedar ahí hasta el 7 de marzo del 2028 y eso también impacta Acuario y ahora te voy a contar qué y cómo lo impacta. Júpiter, escucha, también tú, Acuario, estás tocado por Júpiter en Leo, ¿sí? Que a partir del 30 de junio del 2026 va a estar hasta el 26 de julio del 2027, va a estar tocándote en oposición, ¿sí? Y por último, ahora voy a explicar cada uno, estoy haciendo un punteo general. Y por último, Acuario va a ser tocado desde Quirón. Cuando Quirón entre en Tauro el año que viene, desde el 19 de junio a septiembre del 2026, porque son unos par de meses que entra Quirón en Tauro, entra esos meses, ¿sí? 3 meses, 4 meses, muy poco.
vuelve de nuevo a Aries y después entra de lleno ya el 14 de abril del 2027 por 7 años. Y ustedes también, mis queridos acuarianos, van a ser tocados ahí desde Quirón en Tauro. Vamos a comenzar a desglosar ahora estos 4 ítems que te acabo de mencionar. Vamos a empezar a ver cómo va a ser el impacto que va a recibir Acuario desde los eclipses. Sí, señor, los eclipses son portales, son puertas. Estamos iniciando 18 meses y un poco más de eclipses en este eje Acuario-Leo. El eclipse solar en Acuario del 17 de febrero del 2026 te va a tocar Acuario. ¿Qué significa para ti? ¿Qué te hace? ¿Qué te mueve este eclipse? Para ustedes va a ser un comienzo, un nuevo comienzo. Un comienzo radical en la vida acuariana, porque cae en tu propio signo y va a traerte reinicio de tu identidad. Un ciclo viejo de quién eras, ya no eres ese, termina y nace una versión más auténtica de ti, más libre, más fiel a tu esencia. Tú vas a estar trabajando cuestiones y te vas a estar preguntando en este eclipse, el primero del año, es el primer eclipse del año, el solar que va a marcar ya el rumbo de todo el año que viene. Y ya vamos a estar empezando a sentir la temporada de eclipses en la primera, segunda semana de enero. Así que atentos que no falta mucho. Vamos a empezar y ustedes acuarianos van a empezar a sentir ya esta energía. Las preguntas que van a surgir es ¿qué quiero seguir siendo como persona? ¿Realmente quiero seguir siendo esta persona que soy o no? Esa es tu pregunta. ¿Qué parte de mí tiene que cambiar? ¿Qué parte de mí es real? ¿Cuál es máscara? ¿Qué es real y qué máscara? Tú vas a estar ahí poniendo en jaque todo esto. ¿Quién soy cuando nadie me mira? Esa es una pregunta espectacular que muchas veces en muchos ámbitos sí me la he hecho y me la han hecho. A ver, ¿quién eres tú cuando nadie te mira? Es una pregunta clave. ¿Quién eres tú, Acuario, cuando nadie te mira? Todos estos temas se van a volver inevitables para ti con este eclipse y va a haber un cambio de dirección en tu vida porque el eclipse va a abrir un portal de nuevas metas que tú vas a encarar, nuevos caminos, nuevas decisiones, nuevos roles sociales o personales y podés cambiar completamente todas esas dinámicas sociales que tenías, podés cambiar completamente tu rumbo profesional, amistades, tu forma de presentarte al mundo también va a cambiar. Va a haber una activación de autenticidad para ustedes, Acuario, porque ustedes ya de por sí son el signo de la autenticidad, de bueno, la libertad, soy como soy, libre, espontáneo. Este eclipse los va a obligar a cortar con roles autoimpuestos y les va a dejar atrás estructuras que han quedado viejas, obsoletas, porque ustedes se van a liberar de mandatos familiares y sociales con este eclipse y van a romper compromisos que ya no tienen alma, no tienen propósito verdadero. Van a buscar eso a partir de este eclipse, mucho más. Si tú ya estabas en el propósito, ahora hay un ajuste de tuercas mucho más fuerte. Y finalmente ustedes van a vivir un fin de un ciclo emocional de 19 años. ¿Sabes por qué? Porque los eclipses se repiten casi llegando a 19 años, un poquito menos, 18,6, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que hace 19 años atrás tú estabas viviendo eclipses en este eje, ¿bien? Y ahora ha cambiado. Entonces, ¿qué etapa? Tú te tienes que preguntar, porque hay un cambio. En la etapa anterior que tú tuviste eclipses en este eje, te tienes que preguntar qué estaba pasando en tu vida. Y esto fue entre el año 2006 y 2007. Piensa, ¿qué estaba pasando en mi vida en esos años? Porque algo de todo ese ciclo se cierra y se sana ahora. ¿Bien? Van a haber cambios en las amistades, en tu comunidad. Cambios tú vas a hacer en las redes sociales también. El eclipse te puede traer nuevas conexiones importantes, rupturas amistosas, cambios en grupos, equipos, entornos, aparición de personas claves que van a ser claves para tu futuro. Y tú vas a sentir una revelación de un propósito, vas a tener más claridad con este eclipse, más intuición, más inspiración, más visión futura. Todo lo que te parezca nuevo durante el eclipse, mi querido Acuario, será una señal para ti. Presta atención. ¿Bien? Luego de Acuario, luego de este eclipse de Acuario, va a ser impactado por el otro eclipse Acuario, ¿sí? El otro eclipse se da el 12 de agosto, pero se da en el signo de Leo. ¿Pero qué sucede? Se da en oposición. Recuérdate que se dan en oposición, ¿sí? Así que va a ser clave que ustedes ahí van a tener un espejo frente a ustedes
Cuando un eclipse solar cae en el signo opuesto, ¿sí? Se abre un portal de cambios fuertes en sus relaciones. Va a haber revelaciones emocionales, nuevos comienzos en la vida, ¿sí? Obviamente hay nuevos comienzos en los temas de las relaciones, como te dije también, para ti. Hay nuevas tomas de conciencia sobre tu rol en los vínculos que tú tienes, por eso hay mucha transformación en las relaciones y en su comunidad y entornos. Este eclipse les va a traer a ustedes una nueva etapa en las relaciones, personas claves que pueden entrar a tu vida e irse también o cambiar de rol, y van a mostrarte verdades que no veías, ¿sí? Las relaciones se vuelven un espejo que te revela quién sos hoy y podés sentir atracción de alguien nuevo, por alguien nuevo. Vas a sentir claridad sobre con quién sí y con quién no. Esto te trae el fin de vínculos que ya no tienen autenticidad y va a ser el inicio de una relación con mayor propósito. Y otro tema que te va a trabajar mucho este eclipse es que el otro va a tomar mucho protagonismo. Pueden haber situaciones importantes que ocurran con alguna otra persona, un socio, un amigo, un colaborador o alguien que te traiga alguna propuesta, alguien que cambie tu vida o alguien que te afecte indirectamente, porque va a ser un eclipse donde la vida del otro impulsa una nueva vida en vos. Vas a tener revelaciones sobre tu corazón, porque Leo activa eso, activa el deseo, la pasión, la creatividad, la autenticidad emocional. Y Acuario suele quedarse más en lo mental o en esta cosa free del desapegado, pero este eclipse te mueve hacia el sentir, te mueve a sentir más, te mueve a que tú te involucres más emocionalmente, a que tú te permitas querer y ser querido, ¿bien? Y puede haber también una tensión de independencia y de vínculo, porque tú necesitas libertad siempre, Acuario, pero Leo quiere atención e intimidad, tú lo tienes en oposición en este eclipse, recuérdate. ¿Sí? Entonces este eclipse te pide revisar tus límites, definir tus compromisos y ajustar expectativas afectivas, comunicar verdades que venías callando y, por supuesto, vas a estar dando un cierre de ciclo también relacional de 19 años y por eso también te tienes que preguntar qué pasó en tus relaciones en el 2006-2007. Hay un patrón emocional o vincular que se cierra ahora, querido, y hay un inicio de una nueva forma de vincularte y vas a sentir más necesidad de vivir la pasión, compasión, todo, menos distancia emocional, más puesto tú con todo tu corazón ahí, menos vínculo mental y más vínculo real. Y luego, queridos míos, luego vamos a seguir porque Acuario es tocado e impactado también, queridos, por el cambio de nodos, de ejes nodales. A partir del 18 de agosto del 2026 cambian los nodos, salen del eje Piscis-Virgo y pasan al eje Leo-Acuario y van a permanecer ahí en ese cambio hasta el 7 de marzo del 2028. ¿Y cómo lo va a vivir Acuario a este ciclo? Si el nodo norte se va a posicionar en Acuario, ¿cómo lo van a vivir ustedes, mis queridísimos? Primeramente, Acuario en luna, sol y ascendente va a sentir una aceleración del destino. Tu vida se va a volver más rápida, más impredecible y llena de señales. Tú vas a sentir coincidencias, encuentros claves del destino, decisiones inevitables que vas a tener que tomar que van a marcar el rumbo de tu vida y realmente va a ser esos 18 meses de donde van a estar los nodos en tu eje. Queridos, vas a sentir que es un año en donde todo se acomoda para que tú puedas ver quién viniste a ser, el destino. El nodo norte va a estar tocando tu signo, tu energía. Hay un renacimiento identitario, como si fuera un mini retorno nodal que vas a vivir, ¿sí? En donde tú vas a redefinir tu identidad, vas a soltar viejas versiones tuyas y te vas a actualizar completamente y va a cambiar tu relación con vos mismo. Es una etapa que va a marcar un antes y un después de tu vida, querido Acuario. Vas a sentir también una liberación del pasado leonino, sí señor, porque el nodo sur va a estar en Leo y obviamente está en oposición a ti y te pide soltar el orgullo, el exceso de independencia emocional, el miedo a mostrar tu vulnerabilidad, te pide eso, te pide, oye, sal de ese rol de soy independiente, no necesito a nadie, soy libre. No, a ver, aprende a mostrar tu vulnerabilidad, saca esos viejos patrones en la pareja, en los grupos y empieza
a brillar desde una nueva dinámica, siendo tú mismo, ¿sí? Porque ahí va a haber un cambio en todo lo que son las relaciones y lo afectivo. Vas a dejar dramatismos viejos, vas a dejar expectativas y sobreidentificación con alguna imagen personal que tú tengas, bien, sobre ti mismo, y van a llegar nuevas personas claves a tu vida, porque el nodo norte te trae el destino, el nodo norte en tu signo trae nuevos aliados, nuevas amistades, grupos nuevos que te reflejan tu yo futuro, relaciones que forman parte de tu destino que llegan a ti. Estas personas que llegan te abren puertas que solo tú, querido Acuario, no podrías abrir. Tú no podías abrir solo esas puertas. Llega gente a acompañar tu destino y tú el de ellos. Bien, vas a vivir una innovación radical. Acuario va a vivir su naturaleza de una forma más amplificada. Te estás dando cuenta que por un lado tensa la soga, por un lado hay tensión, Plutón transformándote, pero por otro lado la vida, Dios, el universo, como tú le quieras llamar, te da, te llena de vitalidad, te va a poner una energía bonita para que tú inventes, innoves, liberes, modernices, rompas moldes, crees nuevas soluciones, pienses en el futuro, en lo que viene. Podés cambiar de trabajo, podés cambiar de estilo de vida, podés cambiar de entorno, de amistades, de proyectos y visión del mundo. Vas a sentir más autenticidad emocional. Te estás dando cuenta que todos los tránsitos te están trabajando en lo emocional. Aunque Acuario suele proteger su mundo interno, este tránsito te pide que tú seas más genuino, más transparente, más honesto con tus deseos y necesidades y menos distante. Y se abren posibilidades de amor más libre, pero desde un lugar consciente, más paritario, más afín a tu esencia. Y vas a vivir un fin de ciclo iniciado hace 9 y 18 años. Así que pregúntate también qué comenzó en 2007-2008. Pregúntate qué comenzó ahí. Vas a estar cerrando un ciclo grande. ¿Y qué se activó en el 2016 o 2017? Porque este ciclo se cierra y se renueva ahora. Y lo que se repite, queridos, ahora es lo que se suelta en esta oportunidad. Lo que evoluciona ahora aquí con este nuevo cambio de eje nodal se va a potenciar mucho más en tu vida porque tú vas a vivir un cambio de propósito vital. Porque el nodo norte te pone en alineación directa con el destino. Ese es el nodo norte, es el destino, es lo que vine a hacer, lo que vine a integrar a este mundo. Te pone directo ahí, de cara a tu misión, de cara a tu vocación real, de cara al papel que tú vas a jugar en la sociedad los próximos años y las contribuciones únicas que tú tienes para este planeta. Entonces es un tránsito que te pone en el lugar correcto, incluso si al principio tú sientes que te puede generar un poco de caos y movimiento todo esto. ¿Bien? Querido, sigo en Acuario, o sea, tú te das cuenta, no sé cuánto llevo ya hablando, más de media hora, tú te estabas dando cuenta que esta es la Biblia, te lo dije, no es una cosa así light de revista o un pantallazo de, ay, vas a vivir esto. No, no, estás viendo un estudio, un informe completo, profundo, para entender desde todos los frentes que voy a ser tocado yo siendo acuariano en luna solo ascendente. Vamos a ver ahora cuando Júpiter el año que viene entre en Leo a mitad de año, ¿cómo va a ser tocado Acuario? Porque Júpiter va a estar opuesto a ti, a tu signo, por un año entero. Por un año entero, desde el 30 de junio del 2026 hasta junio del 2027. ¿Qué va a sentir Acuario a nivel general con este tránsito, queridos? Expansión externa que te va a empujar a participar más, a exponerte, a salir al mundo, más protagonismo. Aunque a veces quizás puedas preferir más distancia, tú vas a ser puesto ahí en foco para tener más protagonismo. Van a venir oportunidades creativas, sociales, profesionales. Y aquí sí, puede haber una tensión importante, que es la tensión entre el yo, la individualidad, y tú, Acuario, la visión colectiva. Hay un aumento de magnetismo si es que tú así lo permites y relaciones nuevas y hay una integración de más creatividad con lógica. Hay crecimiento en proyectos grupales, tecnológicos, humanitarios, bien, es decir, que es bien positivo. Y ahora lo vamos a mirar también cómo va a ser el impacto desde Júpiter en Leo
al Sol en Acuario. ¿Cómo te impacta Júpiter en oposición a tu Sol? Bien, Acuarios, presten acá atención. Los del Sol van a sentir una identidad más visible y creativa, reconocimiento y oportunidades profesionales que se presentan. Puede haber un choque de independencia y libertad e individualismo y quiero hacer la mía y ser libre con la exposición. Puede haber un propósito más fuerte y más ambicioso que se despierte en ti. ¿Y cuál va a ser el impacto de Júpiter en Leo en oposición a la Luna en Acuario? Para ustedes, lunas en Acuario, ¿qué van a vivir? Emociones. Ustedes son, creo que todos los más afectaditos acá, porque las emociones, desde el otro lado, Júpiter, el gran expansor, puede estar expandiéndotela más. Vas a sentir más expandidas las emociones. Vínculos más afectivos y expresivos, menos desapego emocional y más humanidad, más entré a la película, mayor seguridad afectiva. ¿Bien? ¿Y cuál va a ser el impacto para el ascendente? Ustedes van a vivir, queridos ascendentes en Acuario, nuevas relaciones y alianzas y nuevas oportunidades a nivel social. También van a vivir temas en la pareja, colaboraciones que te van a empujar al crecimiento, más conexión, más magnetismo, más carisma, mayor expansión del círculo social. Bien, queridos, y por último, Acuario será tocado por varios años por Quirón en Tauro cuando haga su primer ingreso el 19 de junio del 2026 hasta septiembre de ese mismo año. Es un tráiler de adelanto en donde Quirón avanza un poquito a Tauro y después retrocede de nuevo hacia Aries. Bien, y luego entra ya completito el 14 de abril del 2027 y se queda en Tauro por 7 años. ¿Cuál va a ser la sensación general de Acuario desde Quirón? ¿Qué vive Acuario desde Quirón en Tauro? Hermosos míos, ustedes viven una cuadratura. Una cuadratura es un aspecto tenso. El planeta, en este caso, bueno, Quirón, te está generando a ti, Acuario, una tensión. Entonces, ¿qué vas a vivir? Una sanación de la herida, una sensación de no encajo. No encajo. Tensión entre la libertad y la seguridad. ¿Qué hago? ¿Dónde me quedo? Quiero la seguridad y lo concreto, pero por el otro lado quiero la libertad. ¿Dónde me quedo? ¿En este polo o en el otro? Crisis de autoestima, cuestionamientos de pertenencia en grupos o vínculos, revisión de la estabilidad material y emocional. Ustedes van a aprender a valorar más la singularidad que tienen, sin autoexcluirse, sin separarse. Ay, soy diferente, me disocio. Eso hace Acuario. Soy el diferente, me autoexcluyo. Van a aprender ahí a trabajar más eso, a reconectarse. Soy diferente, sí, pero acá me quedo dentro del tejido, no salgo del foco de la película, me quedo dentro de la película, viviéndola pues, desde adentro, como tiene que ser. Van a sentir reconexión con el cuerpo y el placer. Cuidado, porque Quirón en Tauro les va a hacer sanar mucho esas cosas. Bien, y ahora vamos a ver qué va a vivir el Sol en Acuario con este tránsito, con esta cuadratura que les hace Quirón. ¿Qué viven ustedes, queridos soles en Acuario? Viven una identidad que se va a sentir más vulnerable o demasiado diferente. Van a sentir dudas sobre su valor y su propósito. Van a vivir una aceptación más profunda de su singularidad, un propósito más realista y más auténtico y más encarnado, queridos acuarianos. ¿Qué va a vivir la luna que va a estar Quirón en Tauro, tocando en cuadratura tu luna en Acuario? En algún momento dentro del ciclo va a estar haciéndote la cuadratura. ¿Qué vas a vivir tú? Vas a vivir heridas de rechazo, de incomprensión, que van a salir a la luz, emociones más humanas, menos racionalizadas. Vas a sentir una necesidad de pertenencia emocional más auténtica y vínculos más reales y menos mentales. Y por último, ¿qué va a vivir el ascendente en Acuario? Va a sentir inseguridad sobre su apariencia y expresión. Va a haber tensiones en vínculos por la autenticidad versus la aceptación. Si soy auténtico, ¿me aceptan o no me aceptan? Va a haber un trabajo para el ascendente de autoaceptación profunda del cuerpo sobre todo y de la presencia física. Y van a sentir relaciones más sólidas y más auténticas después de que todo esto les haya tocado y les haya transformado. Queridos míos, hasta aquí
Hemos recorrido absolutamente todos los frentes más importantes por los cuales será tocado el signo de Acuario en los próximos años. Hemos visto que Acuario pertenece al primero de los signos de esta lista roja, que dicho sea de paso ya lo vamos a poner acá. ¿Qué les parece? Porque acá estaba el signo de pregunta. ¿Quiénes son los de la lista roja? Bueno, ya sabemos que el primero es Acuario. Vamos a ir develando quién es quién y en qué lista está cada uno, porque realmente se me ha hecho mucho mejor poder hacer esta lista de los 3 colores para identificar que hay algunos que están como más tocados, desafiados, otros que ni muy desafiados ni tampoco muy light, amarilla, ¿sí? Y por último esta amarilla que es como son los más flow, tranquilos, que no están recibiendo tantísimo impacto. Bien, ya hemos visto eso y recuerda eso, que vamos a seguir viendo ahora uno por uno, pero voy por acá, por la lista roja. Vamos a ver el segundo. ¿Quién es el segundo de la lista roja, queridos míos? Y acá sí, con todo el dolor del mundo, lo siento mucho por ustedes, mis queridos. Lo siento de corazón. Porque ustedes, este segundo signo ya fue arrasado por Urano durante 7 años y ahora estará el taurino en su casa diciendo, no, Maya, te odiamos. Otra vez, Tauro, no, me ponen en los comentarios de Instagram, déjennos en paz a los taurinos. Hermosos, lo siento. Segundo signo más impactado, Tauro. ¿Sí? Durante 7 años, sí. Han sido tocados 7 años por Urano desde el 2018. Pero ahora ya se va en abril del año que viene Urano de su signo, pero déjenme decirles que ustedes van a seguir evolucionando. ¿Saben qué? Porque ustedes tienen varios tránsitos que le van a seguir invitando a crecer y avanzar en su camino. Y eso es muy positivo, recuérdenlo, no es nada malo. Ustedes, taurinos, van a conquistar el mundo después de todo lo que van a vivir. Van a conquistar el mundo, van a ser otros. Así que comencemos viendo lo que para mí este es el punto más álgido que va a vivir Tauro. ¿Sí? Este es el punto más álgido. ¿Y qué es, Maya? Queridos míos, Plutón desde Acuario a ustedes les está haciendo una cuadratura, los está tensando hasta el 2044. Sí, ese es el punto más álgido. Y ahora vamos a analizar cómo va a ser el primer impacto, este primer impacto general. Te voy a dar en detalle cómo lo vas a vivir, cómo voy a vivir Maya en cuadratura si soy Sol, Luna o ascendente en Tauro. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué se va a desatar a nivel general para ustedes, queridos míos? Una crisis de estabilidad. Sí. Plutón desde Acuario a ustedes, taurinos, les produce, les moviliza esa crisis de estabilidad. Ya lo hizo Urano, hizo ya un barrido Urano, pero las capas que puedan haber quedado ahí, créeme, Plutón te lo va a trabajar en cuadratura. Lo que parecía permanente para ti, taurino, se va a mover. Tú eres un signo fijo, no te olvides, ¿sí? Entonces ustedes van a vivir y fíjense qué curioso que ya tenemos acá a otro de los fijos. 2 fijos ya en la lista roja, tocados, ¿sí? Ustedes, mis queridos, van a vivir un desapego forzado, una liberación de posesiones, apegos, rutinas estáticas. Ustedes van a sentir una reinvención en el plano material, cambios en la forma de ingresos, cambios en sus recursos, cambios en la economía personal. Van a sentir la tensión entre la tradición y el futuro. Espera, o sea, tradición y futuro. Yo Tauro, tradición, pero Plutón en Acuario me está diciendo futuro. Futuro, aquí está tu otra línea de tiempo. Entonces, ustedes van a tener que aprender a no aferrarse a lo conocido, mis queridos. Van a vivir una transformación del valor propio, van a morir a lo viejo, van a nacer a una nueva autoestima más real, van a experimentar relaciones que exigen más verdad y se van a caer las máscaras. Ustedes se van a fortalecer, mis queridos, con vínculos más auténticos. Va a haber una gran transformación en su poder personal. Recuerden que Plutón nos empodera. Después del caos, después de la transformación, Plutón nos empodera. Y Tauro va a descubrir con esta cuadratura que Plutón le está haciendo
sus reservas internas, esas que no sabía que tenía. Oye, espérate, mira lo que estaba aquí. Bueno, te estoy diciendo, querido Tauro, no temas, no me vengan después los taurinos de, ay, déjennos en paz los astrólogos a nosotros. Queridos, ustedes van a ser los que van a conquistar el mundo después de todo lo que van a vivir. ¿Qué va a vivir el Sol? ¿Qué vas a vivir tú, Sol en Tauro, con Plutón cuadrando tu signo? Tú vas a vivir crisis de propósito y mutación de la identidad. Hay una caída para el Sol en Tauro de los viejos roles y hay un nacimiento de un yo más auténtico. Hay choques con la autoridad, hay una necesidad de autodeterminación, hay una reescritura del poder personal para ustedes. ¿Y qué va a vivir la Luna? La Luna en Tauro, cuando Plutón les está cuadrando su signo, esto hasta el 2044. Crisis afectiva y de seguridad emocional, mis queridos, purga, mucha purga de patrones de apegos y heridas familiares del pasado, mucha transformación en el hogar, en el área del hogar y los vínculos íntimos. Y para ustedes, querida Luna, renace una forma de sentir mucho más libre, menos apegada, menos dependiente y ya no tanto esa cosa de que ustedes se mueven por inercia. Entonces viene una libertad, esa salida de la inercia, ¿bien? En algunas cosas y áreas. ¿Y qué va a vivir el ascendente en Tauro con Plutón cuadrando tu signo? Queridos, ustedes van a vivir cambios visibles en la apariencia, en el estilo, en su forma de encarar la vida. Van a vivir un cambio en las relaciones, se les van a presentar posiblemente relaciones intensas que les van a hacer evolucionar, van a sentir una ruptura de la vieja identidad externa y por supuesto que Plutón empodera, así que ustedes se van a empoderar ascendente en Tauro, van a sentir una presencia más fuerte, más magnética y más auténtica en la vida. Bien, o sea que muy positivo para ustedes. Queridos, continuemos, ya estamos en Tauro, ya hemos visto el primero de los impactados. Segundo, Tauro, ¿sí? Vamos a ver quién es el tercero aquí. Hermosos, vamos a continuar con ustedes, Tauro. ¿Qué otro tránsito les va a impactar? Esta es la Biblia de los signos. Tauro, tú, querido, la entrada de Quirón. Sí, señor. Se fue Urano, pero viene Quirón. El sanador herido. Viene Quirón, una maestría. A partir del 19 de junio del 2026 hará una breve entrada a Quirón, breve. Lo hará hasta septiembre, se queda unos meses hasta septiembre, luego sale, se vuelve para atrás a Aries y luego ingresa de lleno a partir de abril del 2027 y se va a mantener por 7 años ahí. ¿Qué te va a traer a ti, Quirón, querido Tauro, encima de tu signo? Quirón te va a invitar a hacer una sanación profunda de tu autoestima y de tu merecimiento. Te va a invitar a una revisión de tu seguridad material y emocional. Vas a sentir una liberación del miedo a perder, del miedo a no ser suficiente. Te va a sanar las heridas, Quirón. Quirón va a estar ahí sanándote todo lo que estaba guardado. Cambios en la relación con el cuerpo, heridas que tú hayas vivido en el cuerpo, abusos, lo que sea. Vas a sentir una transformación en los apegos, en la rigidez. Vas a sentir una recuperación de tu valor interno. Es que Quirón a Tauro le va a estar trabajando a full la autoestima. La autoestima te va a trabajar mucho la recuperación del valor interno, más allá de todo lo material, ¿sí? Y vas a sentir una nueva forma de generar estabilidad desde un lugar mucho más auténtico con Quirón tocándote. Ahora vamos a ver uno por uno, como estamos haciendo con todos los signos, Quirón en Tauro, ¿cómo va a impactar a tu Sol en Tauro? Mi querido Sol en Tauro, tú con Quirón ahí, te va a estar trabajando tu autoestima. Van a haber heridas de autoestima de tu niñez, de tu infancia, de tu pasado que salen a la luz. Vas a cambiar, o sea, tu identidad se va a reconstruir, pero desde el amor propio, desde un lugar mucho más auténtico con Quirón ahí. Tú vas a sentir, después de toda esta transformación, un propósito más sólido, más auténtico, más encarnado. Y vas a volver a recuperar una confianza interna renovada, totalmente nueva. ¿Qué va a sentir la luna en Tauro cuando Quirón le esté tocando la luna?
Ustedes, mis queridos, van a sentir viejas heridas emocionales que van a reaparecer para sanar. No es nada malo, es necesario. Reaparecen porque necesitan ser vistas. Vas a tener que hacer, Luna en Tauro, una revisión de tu seguridad, las inercias del pasado viejas, tu seguridad afectiva y en los vínculos. Va a invitarte Quirón a que tú vivas menos apego por miedo y mucha más nutrición real verdadera. Y te va a invitar a trabajar en tus emociones para que se vuelvan más estables y autosuficientes desde un lugar positivo. ¿Bien? ¿Y qué va a vivir el ascendente en Tauro con este tránsito? Quirón tocando el ascendente en Tauro. Mis queridos, Quirón les va a hacer así ebullición como un volcán en donde emergen inseguridades sobre el cuerpo, sobre la imagen, sobre tu presencia en el mundo. Tú vas a sentir un trabajo en que te vas a tener que aceptar mucho tu forma y tu presencia, tu cuerpo y cómo eres. Acéptate. Ahí Quirón te va a decir, tienes que aceptarte como eres, con tu cuerpo, con el que Dios te dio, con el que tienes, con lo que eres. Y puedes sentirte más vulnerable, mucho más vulnerable, pero también todo esto te va a trabajar en una presencia más cálida, más real, más segura, más nutritiva. Queridos, como si todo esto ya fuera muy poco, o sea, te estoy hablando ya de varias cosas para Tauro, aquí es solo el comienzo. Aquí es solo el comienzo, créeme, porque Tauro es impactado por varios frentes. Es uno de los signos que más impacto tiene por varios frentes, queridos. Va a ser impactado también cuando Júpiter ingrese a Leo el 30 de junio del 2026 y se mantenga ahí por un año. Sí, Tauro lo va a vivir en cuadratura, queridos. Es decir, que va a sentir una gran tensión desde el expansor Júpiter. Desde el gran expansor ahí, el de la fe, el del optimismo, ese lo tensa a Tauro. Le hace cuadratura, genera tensión. ¿Y qué va a sentir a nivel general Tauro con Júpiter cuadrándolo desde Leo? Bien, ¿qué va a sentir? Una expansión obligatoria. Oiga, salga usted de ahí de donde está cómodo y se tiene que expandir. Y rómpame, le va a decir Júpiter, rómpame la zona de confort, porque usted ha quedado muy ahí cómodo, en la cómoda incomodidad, así que se me sale de ahí ahora. Eso es lo que te va a proponer Júpiter. Va a haber una tensión entre la estabilidad, Tauro, ¿sí? Y el brillo creativo, Leo. Entonces, hay una tensión, dos puntos que uno tironea y el otro para su lado, este tironea para su punto de vista y el otro tironea para su punto de vista. Hay nuevas oportunidades económicas y creativas. Hay una vida que puede empezar a suceder para Tauro más rápida, intensa, más visible y puede haber riesgo de exagerar. Gastos, cuidado Tauro, exagero gasto, porque Júpiter es el gran expansor. Te puede exagerar gastos, placer, indulgencia, o sea que cuidado ahí. Y hay una renovación del deseo para ustedes taurinos, más desde el disfrute y desde el amor propio. Y también Júpiter siempre da mucho magnetismo, creatividad y fuerza vital, así que también pueden sentir esto. Queridos, ¿cómo sentirá todo esto el Sol en Tauro? Recuerden, Júpiter está ahí tocándolos desde Leo. ¿Qué va a sentir el Sol? Va a sentir ambición, más creatividad en expansión, un conflicto entre seguridad y crecimiento, una identidad más valiente y expresiva. Va a sentir oportunidades importantes en el área del propósito y de la carrera. ¿Y qué va a sentir la luna en Tauro, mis queridísimos? Emociones más intensas y abundantes. ¡Ay, my God! La luna en Tauro creo que va a ser como la más tocada en este sentido, porque Júpiter te puede expandir mucho las emociones. Cambios en el hogar o vínculos, más placer, más afecto, más generosidad emocional y mayor autoestima afectiva, o sea que también es positivo. ¿Qué va a sentir el ascendente en Tauro desde Júpiter en Leo? Queridos míos, con esa cuadratura ustedes van a sentir cambios en su imagen, en su cuerpo, en su presencia. Ustedes van a sentir mayor visibilidad social y profesional. Van a sentir un cambio en el estilo de vida. Puede que venga mucha expansión, ¿sí? Para ustedes en este sentido.
nuevas oportunidades por magnetismo natural, ¿sí? Pueden venir también desde Júpiter ahí. Qué bonito, queridos taurinos, todo lo que estamos viendo, pero lamento decirles que hay más. Sigue para Tauro. Y ustedes a esta altura me van a decir, pero Maya, pará, ¿qué más viene? Sí, hay más movimientos que pueden, recuerden, ser grandes puertas evolutivas para ustedes. Y aquí aparece en escena alguien a quien yo amo, ella, la única, la indómita. ¿De quién estoy hablando? De Lilith. Sí, señor, Lilith les va a estar generando un desajuste desde Acuario a partir del 20 de diciembre del 2025 hasta ahora ya, desde fin de año hasta septiembre del 2026. ¿Y cómo lo van a sentir a nivel general ustedes, taurinos? Van a sentir una incomodidad en sus rutinas y en sus zonas de confort. Van a sentir un despertar de deseos intensos e inesperados. Van a sentir tensión entre seguridad, Tauro, y libertad salvaje que les va a pedir en la cuadratura Lilith en Sagitario. Van a sentir cuestionamientos de valores, cuestionamientos en el dinero, cuestionamientos en el tema del placer. Van a sentir cambios en el cuerpo, hábitos sensoriales nuevos que se pueden despertar en ustedes y en la alimentación. Puede que sientan también atracción a lo prohibido o a lo diferente y va a haber un profundo ajuste entre el deseo auténtico y estabilidad. ¿Bien? ¡Ay, qué potente! Viene, esperen. Tengo que respirar, tomar agua, porque ya llevamos, no sé, un montón de tiempo aquí. Así en crudo, en vivo y en directo, necesito beber agua y respirar porque los movimientos siguen para Tauro. Hermosos. Los nodos lunares, que ya les dije anteriormente, van a cambiar el 18 de agosto del 2026. ¿Sí? Ni bien hagan el cambio, los nodos, ustedes, mis queridos, van a sentir una invitación a armonizar nuevas tensiones. ¿Por qué? Porque el nodo norte en Acuario y el nodo sur en Leo, a ustedes, mis amados taurinos, les va a estar haciendo también una cuadratura. ¿Se están dando cuenta que ustedes reciben cuadratura por todos lados? Me tensa por acá Plutón, me tensa por acá Lilith, me tensa por acá los nodos. Esperen, paren, ¿qué es todo esto? Hermosos, sí, pero escuchen, va a ser una maravillosa puerta del destino que les abre el destino y que también intensifica un poco el destino en el proceso de desapego y de reorientación vital para sus vidas. Queridos para Tauro, la cuadratura nodal del eje Acuario-Leo se siente como un periodo de tensión interna y de reacomodamiento forzado, donde la vida, mis taurinos, mis queridos, los empujan a cambiar estructuras que parecen inamovibles. Tauro percibe una incomodidad creciente en su zona de confort. Recuerden que no es solo esto, sino que está tocado por muchos frentes. Pero los nodos trabajan en aquello que ustedes antes les daba seguridad y ya no encaja. Ya no se sostiene. El nodo norte en Acuario les exige abrirse a una nueva forma de pensar, de trabajar y de relacionarse o de pertenecer, mientras que el nodo sur en Leo les muestra claramente qué viejas lealtades, hábitos, apegos materiales o formas rígidas de identidad deben soltarse. Es una etapa en la que Tauro no puede aferrarse a lo que fue, el universo lo empuja hacia un futuro más libre y menos definido por el pasado. Y simultáneamente, queridos, esta cuadratura despierta en Tauro un proceso profundo de redefinición de su valor personal y estabilidad emocional. Los nodos actúan como fuerzas de destino que los obligan a cuestionarse realmente. ¿Qué estoy sosteniendo por miedo? Esto que estoy sosteniendo, ¿por qué lo estoy haciendo realmente? ¿Por miedo? Hay un miedo detrás y se pueden preguntar todo eso. Donde ustedes no se están permitiendo crecer por estar anclados en una cómoda incomodidad. ¿Qué deseo realmente más allá de la rutina? ¿Sí? Quieren, desean, anhelan realmente, ¿sí? ¿Qué deseo realmente está más allá de todo eso en donde se han apegado, fijado, la inercia que tienen hacia algún tipo de rutina específicamente? Hay una incomodidad creativa, yo lo sé, para Tauro con todo esto, que los va a llevar a flexibilizarse, queridos, pero déjenme decirles algo, por si les sirve, esto es algo que
Yo desde ya hace muchos años lo digo, yo compro el hambre para hoy y el pan para mañana. No compro el pan para hoy y el hambre para mañana. Ustedes, mis queridos taurinos, van a tener que comprar la incomodidad para hoy, el hambre para hoy, el vacío para hoy. ¿Para qué? Para llegar a una comodidad el día de mañana, a una certeza, a una estabilidad emocional, a un anclaje en su centro. Todo esto les está dando la oportunidad para eso. Van a abrirse a nuevas redes, pueden soltar el control. Esto les permite cambios que, aunque son incómodos, recuerden, son el hambre para hoy, pero es el pan para mañana. Y son necesarios para tu evolución. Para Tauro, esta tensión nodal no es castigo, no es nada malo, no es nada malo del destino. Es justamente un portal, una oportunidad para que tú actualices tu vida, para que tú te liberes de cargas viejas, para construir una estabilidad mucho más auténtica y mucho más alineada con tu presente y también con tu futuro. Bien, queridos, qué bonito, qué bonito. Yo sé que Tauro puede estar mirándome desde el otro lado y diciendo, ¿qué es bonito, Maya? Cuéntanos, ¿qué es bonito? Hermosos, créanme que todo esto, todo este hambre para hoy es el pan para mañana. Grábense esa frase, tatúensela ahí en el alma. El hambre para hoy va a ser la comodidad, el fruto, lo que Jesús decía, trabajen no por el pan de cada día, sino por el alimento que da la vida eterna. Por eso que te va a dar para siempre una estabilidad, esa estabilidad real, auténtica, que nace desde el alma. ¿Ven? Queridos, hemos llegado ahora sí al último de los signos de la lista roja, ¿sí? Y con este signo vamos a cerrar la lista de los más impactados. ¿Y quién es? ¿Quién es el tercero que está aquí? Mira, lo voy a dibujar. Tú, ya a esta altura, que me has visto hacer un montón de dibujos acá en el canal, tienes que saber de quién estoy hablando. Sí, señor, ahí es la colita, el aguijón del escorpión. Queridos, el tercer signo en la lista roja, y con esto cerramos lista roja, podemos ponerle palomita a la lista roja. 3 signos solamente tenemos en la lista roja. Escorpio, sí, Escorpio es uno de los tocados también, tiene varios frentes que los están tocando y vamos a comenzar a ver el primero. Y claro, ¿quién estaba involucrado aquí? El primero, Plutón. Plutón. Queridos, Plutón a ustedes, queridos escorpianos, les está haciendo cuadratura desde Acuario. Y esto para ustedes será el ciclo largo, ¿sí? Que sí comenzó en noviembre, 19 de noviembre del 2024 y va a durar hasta el 2044. ¿Cuáles van a ser los temas claves para ustedes, para Escorpio en general, con esta cuadratura desde Plutón en Acuario? Hermosos, ustedes van a vivir una crisis de control. Lo que antes dominaban, ahora deja de responder a tu voluntad. Ya no es hágase la voluntad del ego, del dominio y del control. No, no, no. Eso se cae con Plutón. Hay una purga emocional, señores, profunda. Hay viejos miedos y traumas emocionales del pasado que van a salir a la superficie con Plutón ahí tensándote la cosa. Bien, hay una ruptura con dinámicas tóxicas, vínculos, hábitos, pactos, lealtades kármicas, lo que quieras. Hay una gran transformación para ustedes, queridos escorpianos, del poder interno, del control. Y esto los va a llevar, créanme también, a la mayor autenticidad que han sentido en su vida. ¿Sí? Hay un desapego psicológico importante. Acuario los va a obligar, porque desde el otro lado Acuario quiere libertad, quiere expansión. Ustedes van a ser obligados a soltar la intensidad, la fusión y el drama. Van a conocer con ese Acuario, tensándolos ahí, Acuario, de Plutón en Acuario, los va a obligar a encarnar nuevas formas de libertad afectiva, relaciones más livianas, más honestas, menos posesivas, menos todo o nada, o me das todo o no me das nada, menos polarizadas. Una renovación del hogar y la raíz emocional van a sentir ustedes, Escorpio, mudanzas, reconfiguración en la familia, cambios internos. Viven una reinvención de la misión personal también. Se redefine. ¿Qué te mueve? ¿Qué me mueve realmente? ¿Y cómo me empodero con esto? Bien, hay un choque fino también, fino, pues se producen tensiones
bastantes, pero son realmente evolutivas, queridos, todas las tensiones que puedan venir en este tiempo. Hay un nacimiento de un yo más libre, hay un nacimiento de un yo menos traumático, menos dramático, menos intenso, menos, ¿sí? Que quiere ir a ver lo que hay más allá del más allá. Soltás capas del dolor, renacés con más claridad. Queridos, ¿cómo va a vivir el Sol en Escorpio, esta cuadratura de Plutón? Queridos soles en Escorpio, una crisis fuerte del yo. Lo que tú ya eras no funciona ahora. Hay una exposición de las sombras personales que deben integrarse. Hay un renacimiento de tu propósito, hay un camino más libre y menos reactivo, menos miedoso, menos desconfiado. Tú te vuelves dueño de tu poder sin manipulación y sin intensidad excesiva y extrema. Bien, ahora, ¿cómo lo va a vivir la luna en Escorpio? Queridos, ustedes van a recibir desde Plutón en Acuario una purga del linaje, heridas de la infancia que se van a reabrir, así que abren como la flor de loto, pero para que tú las mires, las observes y las atiendas. Hay una transformación para ustedes en el área del hogar, la familia y su dinámica emocional. Hay crisis afectiva que les va a revelar toda esa dependencia quizás enmascarada, guardada, que tenían. Va a haber crisis, va a haber cambios en la fusión, en patrones ocultos que estaban ahí, en cómo vivían, compartían la energía en los vínculos, y van a sentir una nueva forma de sentir, ¿sí? Valga la redundancia. Van a sentir una nueva forma de sentir, más libre, menos controladora, menos temerosa, menos intensa. ¿Bien? ¿Cómo lo va a vivir el ascendente en Escorpio? Ustedes sí, los cambios para ustedes es en la identidad externa, es en la máscara social, en lo que es para el afuera. Hay un cambio en la actitud, una forma de encarar la vida. Sí, hay relaciones intensas que lo van a obligar a evolucionar y a dejar viejas defensas, ruptura de la máscara escorpiana, menos armadura, más autenticidad, esa máscara desconfiada, sí, que genera hasta miedo a veces en otras personas, se desarma. Nace una presencia más magnética, más consciente, más libre. Y el siguiente frente, queridos míos, porque sí, tenemos otros frentes más hermosos, van a ser impactados, tocados y desafiados desde Urano en Géminis. Sí, cuando ingrese, obviamente, definitivamente el año que viene, 2026, el 26 de abril de ese año, y se quede hasta ahí, hasta el 2032. Urano les va a producir un desajuste desde Géminis, y ese desajuste en astrología se llama quincuncio. ¿Cómo lo van a vivir ustedes, Escorpio, a nivel general? Van a sentir ajustes emocionales profundos. Lo intenso, te repito, recién es muy parecido a lo que estábamos viendo recién desde Plutón. Lo intenso se puede volver más liviano. Qué bonito, mis amores, qué bonito, porque Plutón en Acuario, y miren qué bonito, esto todo aire, aire, o sea, ustedes agua intensa, o sea, cero aire. Fíjense que les está generando un desajuste porque esto no es tan común como energía para ustedes, ¿sí? Les está dando la oportunidad de alivianar un poco la intensidad con la que puedan haber vivido. Les dice, vuélvete más liviano. Miren estos señores, vuélvete más liviano, Escorpio. Viejos mecanismos de control dejan de funcionar para ustedes. Cambios inesperados en la comunicación, en vínculos cercanos. Hay una desprogramación de obsesiones que puedan venir desde el pasado o patrones psicológicos fijos que se hayan quedado ahí. Hay una redefinición para ustedes del deseo y de la forma de vincularse. Hay una apertura mental a nuevas ideas, nuevas creencias, nuevos ritmos, más flexibilidad. Hay una liberación silenciosa también del pasado emocional para ustedes. Luego de Escorpio, mis queridos, también, fíjense, sigue acá la cosa, ustedes van a ser movilizados desde Saturno en Aries a partir del 14 de febrero hasta el 2028, ¿sí? Saturno les va a estar invitando a ajustar y ordenar cosas a través también de un quincuncio. Ahí lo tienes. Acá estábamos viendo una cuadratura desde, mire todos los frentes, desde Plutón. Un quincuncio desde Urano en Géminis. Y aquí lo vamos a tener al quincuncio ahora desde acá, desde Saturno, ¿sí? En quincuncio, que va a estar en Aries. Bien. Madre mía,
te está tocando el fuego y el aire. O sea, tú te transformas o te transformas, querido Escorpio. Por eso está siendo parte de la lista roja, porque son muchos los frentes. Saturno te invita a que tú ajustes cosas, a que tú ordenes cosas a través de este quincuncio. Hay un ajuste profundo de tus patrones de control, una crisis silenciosa que te va a obligar a actuar con más claridad. Mira, Saturno, o sea, estamos hablando del maestro. El maestro te está diciendo, hay que hacer un ajuste aquí, un ajuste, hay una revisión del poder personal, de esos roles en donde yo he quedado encriptado intensamente, o sea, siendo el intenso de la película. Hay un ajuste ahí, hay una transformación en la energía sexual y emocional. Vas a ver que todo se vuelve menos compulsivo y el maestro, obviamente Saturno nos lleva a madurar. Vas a ver que todo, tus emociones, tu conexión, todo se vuelve más maduro. Hay cambios también, porque Saturno te pone límites. Hay cambios, te obliga Saturno y te invita a que tú ajustes los límites internos y externos. Hay una necesidad de acción más directa, menos espera y menos estrategia y manipulación oculta. Hay una reorganización de la energía vital y de la disciplina. Y también, hermosos, va a ser tocado por el otro planeta que ingresa junto a Saturno en el mismo signo casi al mismo tiempo, quien es Neptuno. Sí, mira, te están tocando todos los transpersonales y el social te está tocando, sí señor, también te hace quincuncio, también desde aquí, bueno, dibujé cualquier cosa ahí, te hace un quincuncio desde Aries, sí, y este tránsito, mi querido escorpiano, va a ser más largo que el de Saturno, porque el de Saturno, dos añitos y medio, pero acá este de Neptuno, mis amores, les va a durar hasta el 2039. Bien, ¿qué oportunidades le va a traer Neptuno en quincuncio a ustedes a nivel general? Primero vamos a ver a nivel general y después vamos a hablar de la luna, el sol y el ascendente. Primeramente, a nivel general, es un ajuste emocional profundo. Hay algo que se afloja a nivel interno para Escorpio. Esa intensidad escorpiana se vuelve más suave, más permeable, más vulnerable. Hay viejos deseos y obsesiones que se disuelven. O sea, tú acá tienes al gran diluyente, a Neptuno, al que va a diluir todo, al gran disolvente universal, aquí lo tienes. ¿Sí? Aquí lo tienes al que te transforma, aquí lo tienes al que te trae los cambios repentinos, aquí tienes el que te lleva a la madurez, o sea, Escorpio, SOS para Escorpio, ¿sí? Hermosos. Realmente van a haber viejos deseos, obsesiones que se van a disolver, se van a transformar. Vas a sentirte más vulnerable, más sensible psíquicamente y está bien. Puede que también, porque obviamente Neptuno puede generarte etapas, momentos de confusión en tu acción y en el deseo. Haya también posiblemente una reconfiguración de tu energía vital. Menos compulsión, menos obsesión con las cosas y más intuición, más magnetismo. Hay una sanación de patrones obsesivos o rígidos. Y bueno, queridos, es que es impresionante, Escorpio, tocadísimo por todos lados, como si esto ya no fuera suficiente. Los escorpianos siguen con otros frentes. Ya vino el frente del norte, el del sur, el del este, el del oeste, y ahora ¿cuál viene? El del más allá, el del inframundo. Vienen por todos lados. A partir del 30 de junio del 2026, cuando Júpiter, o sea, acá ya lo completamos porque tenemos los tres transpersonales que te tocan, tenemos el social que te toca y ahora lo vamos a invitar al segundo social, al señor Júpiter, sí, el Leo, sí, Júpiter en Leo. ¿Qué les sucede? Los toca en cuadratura a partir del año que viene. Está bien, por un año nada más, así que esto dura poquito. ¿Cómo lo van a vivir, a nivel general? Y también cómo lo van a vivir en luna, sol y ascendente. Hermosos, a nivel general, ustedes van a sentir una expansión forzada. Te sacan de la sombra, Escorpio. Sí, Júpiter, el expansor, acá está siendo tocado en cuadratura, ¿sí? Como en Plutón. Sí, te fuerza,
te da tensión para que tú salgas de las sombras, para que tú crezcas, ¿sí? Este es un crecimiento que rompe tu zona de confort y de control. Hay una mayor exposición, más protagonismo, te pide sal de la cueva, vete a mostrar al mundo, sal al mundo a mostrarte. Hay tensiones entre la intensidad interna que se puede estar viviendo y la alegría externa. Tienen que darse la mano. Tú puedes seguir sintiendo intensamente la vida, pero con alegría. Estos polos tienen que darse la mano en ti. Hay un riesgo de exagerar emociones, deseo, ambición. Hay nuevas oportunidades profesionales y creativas para ti. Hay aumento de magnetismo, de pasión, de expresión. Es bueno, es positivo. Este es el que más me gusta para Escorpio, porque Júpiter siempre, por más que va a estar en cuadratura, te va a traer un aire muy positivo. ¿Y cómo lo vas a vivir en Sol, en Escorpio? Júpiter cuadrando a tu Sol. Bueno, puede vivirse desde un ego expandido, puede vivirse como el querer más, en buscar más. Puede vivirse como un conflicto entre control y crecimiento, pero también puede vivirse con un liderazgo más visible y más consciente y con una identidad más ambiciosa y valiente. ¿Cómo lo va a vivir la luna en Escorpio a esta cuadratura de Júpiter? Ustedes van a sentir las emociones intensificadas porque Júpiter, recuerden, es el expansor. Van a sentir relaciones o vínculos que crecen rápido, sanación emocional a través de la expansión, más pasión, intimidad, expresividad. Todo eso puede aumentar también Júpiter desde acá. ¿Y cómo lo va a vivir el ascendente en Escorpio? Más visibilidad social, profesional, crecimientos, queridos, van a llegar oportunidades nuevas, contactos nuevos, ustedes van a vivir un cambio de estilo de vida, van a tomar decisiones a lo grande, como el planeta, a lo grande, como Júpiter, van a sentir una presencia más poderosa y expresiva. Bien, respiren, hermosos escorpianos, porque llega lo último, les prometo, ya después de que nos tocó el oeste, el este, los frentes de todos lados, el arriba, el abajo. Les prometo que termino con esto, porque ustedes por último son tocados también por los nodos lunares. Desde obviamente el ingreso de los nodos, que es el 18 de agosto recién del año que viene, hasta marzo del 2028. Recuerden que estás viendo la Biblia de los signos, estamos viendo el panorama de los signos de acá varios años. No estamos viendo, ay, bueno, 2026 solamente. No. Estamos viendo un panorama enorme de los signos que llega hasta el 2044 esta lectura. Hermosos, ustedes, escorpianos, reciben cuadratura nodal desde el eje Acuario-Leo y representa para ustedes un periodo de crisis evolutiva y reacomodamiento interno profundo, donde viejos patrones de control, de intensidad emocional, de apego a estructuras familiares, laborales, afectivas o lo que sea, comienzan a tensar tu vida, querido Escorpio. Tú vas a sentir, Escorpio, que fuerzas externas, personas, cambios inesperados, situaciones que suceden en tu entorno o a nivel colectivo, te empujan a soltar maneras fijas de tú relacionarte con el poder, de cómo tú te relacionas con el poder. Va a haber un cambio acá en lo que considerabas estabilidad y deseo. Y el nodo sur en Leo te va a estar activando recuerdos del pasado, heridas del ego, historias afectivas no resueltas y dinámicas donde tú, Escorpio, has entregado demasiado o, en el opuesto, has retenido demasiado. Bien, pero mientras tanto, el nodo norte en Acuario exige desapego, innovación, un salto evolutivo hacia formas más libres de vincularte y de pensar y de crear. Es una cuadratura que desarma la identidad fija escorpiana para que puedan hacer una versión más ligera, desapegada y auténtica. Y al mismo tiempo esta configuración nodal lleva a Escorpio a un proceso de madurez emocional y de reconstrucción identitaria, porque la cuadratura presiona tu eje interno de deseo de controlar, Escorpio, y la intensidad de reconocimiento ajeno, Leo. Te pide una urgencia de progresar y ver hacia el futuro, Acuario, y te pide trabajar el miedo a perder estabilidad, Tauro. Bien, lo no resuelto en este eje se activa y Escorpio va a vivir situaciones que te obligan a soltar viejas heridas de traición, celos, manipulación.
dependencia afectiva o luchas de poder. Se van a abrir puertas para redefinir vínculos desde la mayor libertad emocional posible, con mucho menos fusión tóxica emocional, fusión tóxica o, ¿cómo es esta palabra? Simbiosis tóxica. Bien, la cuadratura va a funcionar como una purificación kármica y Escorpio va a cortar patrones que estaban anclados en su sombra y va a abrir espacio para relaciones y proyectos más alineados con su futuro. Este tránsito, aunque incómodo para Escorpio, es una oportunidad excepcional para transformar el destino de ustedes desde la conciencia y no desde la defensa o desde el miedo. Queridos, hemos llegado al final de la primera etapa de la Biblia de los signos, en donde, como tú ya te has dado cuenta, hemos podido ver los 3 signos de la lista roja. Ya le hemos puesto palomita, hemos visto los más impactados, hemos visto que todos tienen diferentes frentes por varios años, ¿sí? Y ahora que hemos hecho este análisis, vamos a recorrer juntos y vamos a ir juntos a conocer lo que sigue. Quiero darte una información. En esta lista naranja, ¿sabes cuántos signos tengo? 6. 6 signos tengo aquí. Y recuerda que estos son los signos, los de la naranja, los que reciben impacto, los que reciben situaciones desafiantes, pero es más leve que los primeros 3 que han sido Tauro, Escorpio y Acuario de la lista roja. Bien, así que comencemos sin más, queridos, por Aries, el primero que vamos a hablar aquí, que será beneficiado en sextil desde Plutón en Acuario. Primero vamos a hablar de todo lo que le trae de beneficio a Aries. Vamos a ir anotándolo ya. El primero de la lista naranja y el cuarto que vengo diciendo es Aries. Ustedes son beneficiados en sextil desde Plutón, mis queridísimos arianos, ¿sí? Plutón en Acuario les hace a ustedes un sextil. ¿Qué les da? ¿Qué les trae? Les da un impulso poderoso de renovación personal, les fortalece mucho a nivel interno esto, les trae oportunidades para liderar cambios positivos para ustedes, potenciando mucho esa capacidad de reinventarse, de abrirse a nuevos caminos con valentía, con coraje y teniendo sobre todas las cosas visión de futuro, que es lo que les va a estar invitando acá a hacer Plutón en Acuario. Y también ustedes, mis queridos arianos, qué bonito, van a ser beneficiados por Urano y Géminis. Ustedes van a estar recibiendo un impulso de agilidad mental, ideas innovadoras, conexiones rápidas y oportunidades inesperadas que aceleran su progreso y le permiten adaptarse con más facilidad a nuevos proyectos, aprendizajes y movimientos vitales. Aries también va a ser especialmente beneficiado. ¿Saben por quién? Acá Miren, en un momento cuando yo leí todo el panorama para Aries, yo pensé y dije, pero Aries podría estar en la lista amarilla. Pero por algunas cosas que vamos a ver después no lo pude poner en la lista amarilla. Ya lo vamos a ver. Pero es importante, sí, que sepas que está muy beneficiado por esto que ya hablamos y por también, ¿sabes quién? Júpiter en Leo. Júpiter en Leo le hace un trígono, ¿sí? Y eso le da confianza, amplifica toda esa seguridad, la creatividad, le da magnetismo, le da a Aries éxito profesional, le abre un periodo de expansión muy bueno, todo por un año esto, ¿sí? Júpiter va a estar a partir del año que viene, mitad de año hasta mitad del año 2027. Le trae un periodo de expansión, de reconocimiento y de oportunidades que van a fortalecer su visión, su liderazgo y su capacidad de manifestar proyectos con más entusiasmo y fuerza. Bien, y por último, mira, Aries recibe frentes benéficos. Ahora vamos a hablar de los desafiantes, pero Aries está recibiendo muchos frentes muy benéficos en Luna, Sol y Ascendente. Siempre estoy diciendo en Luna, Sol y Ascendente. Por último, será beneficiado por un trígono desde Lilith en Sagitario. Recibe Aries un impulso de autenticidad, libertad, más libertad salvaje, más así, yo soy el que yo soy, más coraje, más despertar, que ya lo tienen ustedes, pero ese coraje instintivo que los caracteriza, potencia mucho más. A ver, si ustedes arianos ya desean, esto va a potenciar más el deseo. Potencia su verdad interna, su capacidad de actuar sin miedo,
abriendo caminos más puros, más sinceros y más alineados con su fuego esencial. Bien, todo esto es la parte benéfica, son aspectos que me hacen determinados planetas que me nutren, me sirven, fluyen. Pero también hay otros impactos que sí son desafiantes y van a movilizar otro tipo de cosas. Bien, el primero, ¿por qué no lo puse en la lista amarilla, Maya? Porque Saturno va a pasarte por encima. Y Neptuno, y yo ya lo dije en otros videos, que un tránsito de Neptuno sobre tu signo en luna solo ascendente a veces es hasta peor que un tránsito de Plutón. Porque tú con Neptuno es todo confuso, es una neblina que no sabes qué carajos estás trabajando. Y de repente con Plutón la cosa es clara y directa. Se cayó la bomba y tú dices, bueno, cayó la bomba. Punto. Sabes que cayó la bomba. Pero con Neptuno hay una niebla y no sabes qué hay detrás de la niebla, hacia dónde va todo esto. Hay una disolución, hay algo, pero no sabes, no toma forma hasta que toma forma. Entonces a veces incluso te digo la verdad es más complejo. Por eso es que Aries no pasó a la lista amarilla y quedó en la lista naranja. Queridos, Saturno sobre tu signo a partir del 14 de febrero del 2026 hasta el 2028. ¿Cómo lo vas a vivir tú, Aries, a nivel general? Saturno, el maestro, ¿qué va a hacer? Te va a hacer madurar. Básicamente, la maduración del yo se termina, queridos arianos, una fase impulsiva, solo impulso por impulso. Ahora hay que pensar, ahora hay que saber por qué hago lo que hago, hay que tomar conciencia. ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Hay una necesidad de disciplina, de orden y responsabilidad. Hay pruebas de carácter que te va a poner el maestro, aquí Saturno, y de voluntad. Y no va a alcanzar solamente con iniciar para Aries. Saturno va a pedir sostener. No me basta con que solo inicies, ahora sostén. Hay una construcción de estructura personal y de liderazgo real que te invita a Saturno. Y hay una definición del propósito a largo plazo. Queridos, esto es un inicio de un nuevo ciclo para ustedes. Es realmente muy potente. ¿Cómo lo van a vivir ustedes, queridos arianos, cuando Saturno esté tocando el Sol? ¿Sí? ¿Cómo lo van a vivir? Con una crisis de identidad que los exige madurar, poner límites y ponerse a ustedes mismos también los límites. Va a ser una gran prueba del ego, o al ego, mejor dicho. Puede haber cambios de roles, cambios de propósito, crisis existenciales de propósito. Hay una necesidad de asumir responsabilidades, hay una identidad más fuerte, más adulta, más disciplinada que puede surgir después de este tránsito. ¿Y cómo lo va a vivir ahora la luna en Aries? Cuando Saturno te esté tocando, esté ahí cerquita ya de tu luna. Hermosos, ustedes lo van a vivir con una restricción emocional al principio, ¿sí? A la luna la va a domar, a domesticar. Es decir, te va a llevar a que tú conozcas desde dónde estás reaccionando, a veces de forma tan impulsiva. Quizás esa reacción era una forma de protección y te lo va a hacer ver Saturno. Hay viejas heridas para la luna en Aries que van a salir a la superficie. Hay una necesidad de contención y de cuidado propio. Hay emociones más estables y maduras que van a nacer después de que Saturno te pula el maestro, te enseña el sensei, te diga acá sí, acá no, acá sí, acá no. ¿Bien? Y ponga límites. Hermosos. ¿Cómo lo va a vivir el ascendente en Aries a este tránsito de Saturno? Hermosos. Ustedes van a tener un cambio en la presencia, en el cuerpo, en el estilo de vida. Ustedes van a empezar a vivir relaciones que exigen más compromiso y más límites. Van a sentir una sensación de, bueno, llegó la hora, tengo que crecer, tengo que animarme a salir al mundo con mi fuego vital. Claro, este camino que les va a proponer Saturno es como más serio, más comprometido, más estructurado para ustedes, queridos ascendentes en Aries. Bien, bueno, Aries es tocado, ya hemos hablado de Saturno, pero ya sabemos que entran casi juntos, Saturno y Neptuno, el año que viene, entran casi juntitos por un tiempo, van a estar juntitos hasta que, bueno, se empiecen a separar y obviamente que va a ir más rápido Saturno porque es un planeta de tránsito más rápido. Neptuno se va a quedar más tiempo acá tocándolos. Hermosos, Neptuno también los toca a Aries.
directo, de forma directa, y esta es una combinación poderosa, muy poderosa, que Saturno y Neptuno te toquen juntos a la vez. ¿Por qué? Porque invita a Aries a una madurez, pero también, querido, la madurez trae el padre Saturno, pero acá la disolución la trae Neptuno y te dice: disuelve esa vieja identidad, disuélvela, disuélvela. No es ni la quemo ni la transformo, no, es que se diluye. Eso es lo que hace Neptuno. Conozcamos ahora cómo va a ser impactado Aries por Neptuno, atravesando tu signo por 14 años. Bien, ¿cómo lo vas a sentir a nivel general? Primero, una disolución del ego viejo. Nace para Aries una nueva identidad mucho más espiritual. Vas a vivir y sentir que tu acción está siendo guiada por alguien, por otro maestro, que no es Saturno el que te va a poner los límites, te va a hacer madurar. No. Acá tu maestro es Neptuno, que es el que te va a guiar hacia el camino más alto, elevado, la intuición, la espiritualidad. Tú vas a sentir, Aries, aquí más inspiración creativa, más visión de futuro, y puede que tú sientas confusión. Por momentos pueden venir esas nieblas neptunianas en donde tú no sabes para dónde va la cosa, como quien dice en criollo: ¿para dónde va la cosa? ¿Para dónde? Cambio de rumbo, cambio de identidad. ¿Qué pasa? ¿Qué se está transformando? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué se está diluyendo? Y pueden haber nieblas, momentos de neblinas. También se van a estar trabajando acá los límites personales difusos, mucho las ilusiones, riesgo que puedes vivir de mucho agotamiento, puedes sentir con este tránsito, y vas a sentir también una sanación profunda de la rabia y del hacer por el hacer. Acá Neptuno te suaviza todo eso, te suaviza, el regente de Piscis, bien, te da esa maestría, más de la suavidad. Y hay una emergencia para Aries del líder compasivo o del guerrero espiritual, una emergencia para que ese arquetipo salga a la luz. Vamos a ver cómo lo va a vivir si este tránsito de Neptuno, el Sol en Aries. Hermosos soles, ustedes van a vivirlo a través de una crisis de identidad. Cuando esté pasando ahí ya Neptuno a partir del año que viene, sobre todo ya lo vas a empezar a sentir fuerte a partir de febrero, tú te vas a preguntar: ¿quién soy ahora? ¿Quién soy? Va a haber una caída de roles fuertes, ¿sí? Muy fuertes, y sobre todo va a haber una caída de las partes rígidas de tu yo. Hay un propósito más inspirado que surge, un propósito artístico, espiritual. Hay una identidad más suave, más auténtica, más conectada con el alma para ustedes. ¿Y cómo lo van a vivir la luna en Aries? Ustedes, lunas en Aries, que eran tan imperativas, activas, impulsivas, van a sentir más sensibilidad, más vulnerabilidad emocional, van a sentir que la reactividad Neptuno la baja, las emociones van a estar más fluidas, hay idealización o confusión también que se puede presentar en los afectos, en las relaciones, y vas a sentir una sanación profunda del impulso emocional que te ha dominado hasta acá. ¿Cómo lo va a vivir este tránsito de Neptuno, el ascendente en Aries? Ustedes van a sentir un cambio total y radical en su presencia, en la forma de presentarse al mundo y en el estilo. Van a sentir una dirección de vida más intuitiva que lineal, más empatía, magnetismo y vulnerabilidad van a sentir, y van a sentir una disolución de las defensas, y nace de ustedes una nueva autenticidad. Queridos, Aries es solo el primero de los signos de la lista naranja, el primero. Es todo lo que acabo de decir para Aries, no hay más, eso es todo. Pero luego de Aries viene el segundo de los signos. ¿Y quién es Maya? Sí, voy a dibujarlo. Cuando lo dibuje tú te vas a dar cuenta quién es. Mira, huele a cangrejo, huele a un cangrejo ahí que viene caminando, sí, que camina hacia atrás, como quien dice. Sí, Cáncer. Cáncer es el segundo de la lista naranja. Cáncer va a ser tocado por varios frentes también, y vamos a ver el primero de los tránsitos. Vamos a ver lo primero, lo más bonito, lo más fluido, vamos a decirlo así, no tan desafiado, porque Cáncer sí está siendo totalmente beneficiado, por ejemplo, desde Quirón. Desde Quirón en Tauro,
Cáncer recibe un sextil. Un sextil es un aspecto lindo, armónico, que puede fluirles muy bien. ¿Qué les va a traer? Les va a traer a Cáncer una etapa de sanación suave, reparadora, donde tú, Cáncer, puedes mejorar mucho tu seguridad emocional, tu autoestima, tu sensación de estabilidad en el mundo. Es un tránsito que te permite fortalecerte desde adentro, sanar heridas antiguas, sin dolor, porque es tranquilo, es un sextil, sin tanta cosa. Puedes construir vínculos, de forma también nuevos vínculos, muy armoniosa, tener nuevos hábitos más nutritivos y tranquilos. Bien, y ahora vamos a conocer lo primero, bueno, eso fue lo más positivo que recibe Cáncer. Y ahora vamos a ver lo más desafiado. ¿Por qué? Porque lo primero más desafiado que recibe, y acá aparece en escena el señor Plutón, que él aparece en escena en muchos signos, ¿sí? Está recibiendo un quincuncio desde Plutón en Acuario. Recordemos que el quincuncio es un aspecto incómodo. Es incómodo, que me obliga a ajustar cosas. No es tan tenso como la cuadratura, pero es incómodo. ¿Cómo lo va a vivir a nivel general Cáncer, queridos? Luego vamos a ver también cómo lo va a vivir en Luna, Sol y Ascendente a esto. Ustedes van a sentir, queridos Cáncer, ajustes internos profundos. Nada explota, pero todo se reacomoda acá en Quincuncio. Va a haber una desprogramación emocional, hay viejos patrones familiares que dejan de servir, hay cambios en el hogar, cambios en los roles de cuidado y cambios en la dinámica del linaje. Hay una crisis de seguridad interna que Cáncer va a tener que afrontar y debe redefinir su centro emocional, fortalecerlo más. ¿Sí? Va a tener una necesidad de autonomía afectiva Cáncer, cuidar menos hacia el afuera y cuidarse más hacia sí mismo sin agotar tanto la energía hacia el afuera. Va a sentir una liberación de memorias del pasado, sobre que ya Cáncer venía trabajando todo esto con Júpiter, que había acrecentado un poco todo esto en el 2025 desde mitad del año. Acá ustedes van a seguir en esos trabajos de los mandatos familiares, memorias del pasado, pero de una forma más sutil. Van a sentir una reestructuración silenciosa, pero determinante de la identidad emocional en ustedes. ¿Y cómo lo van a vivir? Esto fue un mensaje a nivel general, pero ahora vamos puntualmente. ¿Cómo lo va a vivir el Sol en Cáncer a este pedido de ajuste que pide el señor Plutón? El señor Plutón desde Acuario le chifla, le grita, le dice, usted, usted Sol, ¿cómo lo va a vivir? En un ajuste de identidad. Lo que era ya no encaja del todo. Hay un cambio de propósito, hay cambios en los roles familiares y laborales para el Sol en Cáncer. Tienes que dejar atrás identidades basadas en cuidar a todo el mundo, en proteger a todo el mundo. Nace para Cáncer. Mira que Plutón acá te va a hacer una transformación. Nace un show más auténtico, más autónomo. ¿Y cómo lo va a vivir la Luna? ¿Qué le chifla? Hablando en criollo, Plutón, a lo lejos. Y tú, Luna en Cáncer, te pido esto. ¿Qué te pide? Purga emocional profunda del linaje y la infancia. Cambios en el hogar y en los vínculos maternos. Te va a estar cuestionando los hábitos emocionales viejos. Te va a pedir una nueva forma de sentir y de nutrirte más consciente y mucho menos dependiente. ¿Y qué le va a pedir Plutón a Cáncer en ascendente desde este lugar, desde este frente? ¿Qué le pide? Le pide ajustes a Cáncer en su forma de presentarte, de vincularse. Le pide más límites. Le dice, deja de ser el cuidador perfecto para todos y empieza a ser para ti más cuidador. Hay cambios en las dinámicas de pareja, en los roles sociales. Hay un renacer con una presencia, esto empodera mucho. Siempre, siempre un tránsito de Plutón te empodera, tú no eres el mismo después de Plutón, ¿sí? Entonces hay un renacer de una presencia más sólida, más libre y más centrada. Bien, pero Cáncer también va a ser impactado por dos frentes más, que te los voy a contar a continuación y estaríamos ya terminando el segundo de los signos de la lista naranja. Sí, señor, ¿por quién va a ser impactado? Está bonito lo que tiene Cáncer para trabajar con esto. Vamos a conocer primero cómo lo va a desafiar el maestro, Saturno. ¿Cómo lo desafía Saturno a Cáncer? Lo desafía en cuadratura. Sí,
fuerte. Acá sí está fuerte la cosa. ¿Qué va a sentir Cáncer? Mira, una maduración emocional profunda. O maduras. Le chifla ahí Saturno, desde este frente, te toca esto, Cáncer, a ti. Necesidad de límites con la familia, pareja, hijos. Hay una revisión del rol del cuidador. Hay menos carga que tienes que cargar, valga la redundancia. Hay más responsabilidad que tienes que asumir de forma equilibrada, Cáncer. Va a haber ahí una tensión entre apego, que eres tú, Cáncer, y apego al pasado y a las emociones y a cosas viejas, y una independencia, Aries. O sea, acá la tensión es el maestro diciéndote independízate y tú quizás apegado a ciertas dinámicas viejas familiares. Te pide una reestructuración del hogar y dinámicas en la familia. Te va a traer una crisis que exige crecer, exige sostener de una nueva forma y decidir. Te exige coraje, Saturno desde Aries. Te pide una construcción de seguridad interna firme y adulta y madura. ¿Bien? ¿Cómo lo vas a vivir tú, Sol en Cáncer, ahí con el maestro Saturno en cuadratura? Tú vas a vivir una crisis de identidad vinculada al clan y la familia. Vas a vivir una necesidad de actuar por ti mismo, independencia, coraje, valentía. Ya no por obligación emocional, no. Te va a pedir límites claros sin culpa. Te va a pedir que trabajes en una identidad más fuerte, más autónoma, más madura. Y a ti, Luna, a ti te va a pedir Saturno, Luna en Cáncer, te va a pedir restricción emocional y responsabilidades pasadas que tienen que cerrarse. ¿Dónde tú te has reprimido emocionalmente? ¿Dónde tú estás cargando cosas viejas que ya no van más? Te pide sanación de dependencias afectivas, te pide que tú pongas más atención a tu mundo interno, una necesidad de contención interna, de no ser tú el que contiene, también tú ser el contenido, ¿bien? Te pide emociones más estables, más maduras al final de todo este proceso. ¿Y cómo lo va a vivir el ascendente en Cáncer a esta cuadratura de Saturno? En cambios en los hábitos, en las rutinas, en el estilo de vida, en relaciones que te van a exigir más compromiso, pero también más límites. Te pide una presencia seria, centrada, madura. Te pide una dirección vital más clara. Bien, eso tienes que vivir tú, te chifla desde aquí, metafóricamente, Saturno desde Aries. Queridos, y el siguiente frente y último, desafiante para Cáncer, es la cuadratura, porque recuerdan que están juntitos Saturno y Neptuno entrando al mismo signo, así que los dos también le hacen una cuadratura, están cuadrando a Cáncer por 14 años. ¿Qué va a sentir Cáncer a nivel general? Va a sentir una crisis emocional con Neptuno, una disolución, crisis emocional de sensibilidad. Todo se puede volver un poco intenso, un poco más confuso. Viejos patrones del linaje y familiares pueden salir a la superficie. Puede haber algún momento de límites difusos y un riesgo, como te repito, porque Saturno además te va a estar pidiendo que pongas límites, ¿sí? Puede haber un riesgo de sostener demasiado a otros, de volverte con Neptuno ahí un sostén más grande para otros, y puede haber confusión respecto al hogar, la familia, el rumbo afectivo que va a tomar tu vida en torno a eso. Necesidad de cuidar más tu energía va a haber y tu centro emocional, y vas a sentir una sanación profunda del pasado emocional. Vas a sentir una reinvención del rol del cuidador, menos sacrificio, más amor consciente. Y ahora vamos a ver cómo lo vive a esto, cómo lo impacta todo esto de Neptuno al Sol y la Luna y el ascendente. Vamos a comenzar como siempre con el Sol en Cáncer. Queridos soles en Cáncer, esta cuadratura de Neptuno les trae a ustedes, pueden sentir una confusión en la identidad y el propósito, una tendencia a sobrecargarse. Hay caídas de roles viejos del cuidador. Fíjate que de todos los frentes Cáncer te están pidiendo salir del rol del cuidador. Hay un renacimiento de un yo más espiritual, creativo y auténtico. La Luna. ¿Cómo va a vivir la Luna en Cáncer esta cuadratura desde Neptuno en Aries? Queridos, emociones hipersensibles, a veces confusas. Ustedes van a vivir la oportunidad de sanar heridas del linaje materno y familiar, y van a sentir una dificultad para diferenciar sus emociones de las ajenas. ¿Cuáles son mías? ¿Cuáles son de los otros?
puede haber una nueva forma de sentir ya después de ese momento de diferenciación más clara y sin fusión. Bien, ¿y cómo lo va a vivir el ascendente en Cáncer, esta cuadratura de Neptuno? Ustedes van a sentir cambios en la presencia, en cómo se presentan ante el mundo, en su energía, en los vínculos. Puede haber una tendencia a idealizar o atraer personas que son muy vulnerables y puede haber una pérdida de dirección por algún momento, pero recuérdate que toda pérdida te lleva de nuevo al centro, a un nuevo centro dentro de ti, ¿bien? Y que acá el verdadero aprendizaje de esa pérdida es que tú despiertes una intuición cada vez más poderosa. Puedes sentir una presencia más suave, más empática y más espiritual, mientras Neptuno te está tocando en cuadratura también. Queridos, Cáncer va a ser desafiado. No eran los últimos que dije recién. Yo había dicho son los últimos. No, hay 2 tránsitos más que ahora te voy a contar a continuación. Muy bien, ¿por dónde será primeramente desafiado, queridos Cáncer? Por Lilith en Sagitario. Los va a desafiar con un quincuncio hasta septiembre del 2026. Recordemos que Lilith está ingresando el 20 de diciembre de ahora del 2025 y va a estar hasta septiembre del 2026. ¿Cómo lo va a vivir Cáncer a nivel general? Va a sentir incomodidad emocional que los obliga a ajustar cosas, lo va a vivir con ruptura en roles del sacrificio y del cuidador, lo va a vivir con... Acá, perdón, antes de seguir, voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué estoy hablando siempre de Cáncer, de Escorpio, que hablé bastante y estuve hablando del control, que va a trabajar en control? Ustedes me van a preguntar, pero Maya, entonces los cancerianos son muy cuidadores, son muy madres, padres, se les va un poco la olla en su rol, cuidan más de los otros que de ellos mismos. ¿Eso es ser Cáncer? No, eso no es ser Cáncer, queridos. Voy a marcar bien la diferencia porque esta es la mirada de la astrología interdimensional. Esa no es la verdadera energía ni de Cáncer y Escorpio, el controlador, el que siempre está viendo la oscuridad en todo. Hermosos, tampoco eso es Escorpio. Eso es lo que el humano hace con la energía, porque no puede hacer otra cosa. Porque bueno, tengo muy ocupado y el pizarrón no lo puedo dibujar, pero las energías de los signos son conciencias cósmicas que bajan y descienden porque nosotros estamos en esta tierra y desde esta tierra nosotros estamos unidos a toda la existencia, no estamos separados, aunque el ego nos haga creer de que estamos separados. Entonces, esas conciencias cósmicas bajan, nos atraviesan, son energías cósmicas universales, atraviesan nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo es como una vasija cargada de programas, cargada de creencias, cargadas de traumas, cargadas de miedos. ¿Y qué sucede? Cuando esas frecuencias cósmicas bajan y no pueden vivirse de forma pura en nosotros los seres humanos la tendemos a polarizar, distorsionar y dualizar, ¿sí? Entonces, Escorpio, que lejos de ser en su naturaleza esencial una energía de control, Escorpio no es el control, queridos, en su naturaleza esencial es esa danza alquímica en donde sucede todo eso que sucede ahí a nivel subatómico, en donde se crea la vida, fusionan los opuestos, se complementan, aprenden a llevarse, a danzar y se da la vida, se da la creación, pero eso en la materia, cuando no se puede vivir esa tremenda capacidad de crecer a través de la fricción, el ser humano se transforma toda esa energía en control. Esa es la mirada interdimensional, queridos, que yo enseño. Acá lo estoy explicando muy resumidamente, pero esto yo lo enseño en mi formación de astrología interdimensional, que claro, dicho sea de paso, arrancamos ahora en febrero la formación, ya se están cerrando los cupos porque tiene cupos limitados, estamos ya ahí a pleno con toda la etapa de inscripción y se va a dar este año 2026, no sabemos si el 2027 lo vamos a volver a abrir porque yo estoy con también muchas cosas y otras también cosas que quiero hacer más adelante, así que hermoso, si tú quieres estudiar la astrología desde esta mirada que tú ya conoces aquí desde mi canal o que quizás estés conociendo apenas recién ahora, quieres aprender conmigo a ver el cielo de esta manera,
Vamos a ir desde 0 a 1000, desde 0 avanzado. Comienzas conmigo un año entero en donde voy a estar ahí acompañándote y tú vas a estar estudiando conmigo todo. Y tenemos esta mirada. En la astrología interdimensional estamos constantemente trabajando en ver más allá del humano, más allá de cómo el humano vive la energía, ¿sí? Yo acá estoy haciendo una lectura y estoy haciendo siempre una lectura más nivel de conciencia en donde en general manifiesta el nivel de conciencia de cáncer las personas. Por eso es que estoy hablando mucho, hablé en Escorpio, que va a trabajar el control, que va a trabajar las obsesiones, y acá te estoy hablando en Cáncer, que te va a romper los roles del sacrificio y del cuidador, porque no es porque eso sea Cáncer, no es porque eso que dije de Escorpio sea Escorpio, es lo que el humano hace con la energía. ¿Por qué? Por los traumas, todo lo que ya hablé. Tengan en cuenta eso, por favor, y si quieren ser parte de la formación, aquí debajo en la descripción y en el primer comentario te dejo el link para que tengas todo el programa y la información. ¿Qué más va a sentir Cáncer? Deseos intensos y prohibidos que emergen. ¿Qué más va a sentir? Un choque entre seguridad emocional, que eso es Cáncer, y libertad salvaje que le va a pedir Lilith desde Sagitario, y va a vivir tensiones con la familia y expectativas tradicionales que se tienen. Va a vivir una necesidad de libertad afectiva y más autenticidad, y verdades emocionales van a salir a la luz para Cáncer. Queridos, el Sol en Cáncer lo va a sentir con una crisis a este tránsito, lo va a sentir con una crisis con las expectativas familiares. Crisis. Va a querer trabajar Cáncer aquí, en Sol, una identidad más libre y menos condicionada. Va a querer despertar sus propios deseos con más fuerza. Va a haber un cambio en el propósito, van a hacer algo mucho más auténtico y vital. Y la luna en Cáncer lo va a sentir como en emociones turbulentas, culpas viejas que pueden emerger. También va a ser la invitación a poner sello, punto final al fin del autosacrificio emocional. Sí, señor. Y también ustedes, queridas lunas, van a vivir límites mucho más claros con la familia y los afectos. Lunas en Cáncer, emociones más libres y honestas. Bien. Por último, el ascendente en Cáncer, ¿cómo lo va a sentir este tránsito? Con una presencia más directa y poderosa. Van a sentirse quizás más atraídos por personas intensas, disruptivas y libres que les van a espejar ahí toda esa parte de ustedes también. Vínculos más auténticos y menos complacencia. Complacencia, perdón. Y libertad en los patrones de dependencia. Se van a liberar muchos patrones para ustedes ascendentes. Me queda lo último, el último frente, y nos vamos a introducir en el tercero de los signos de la lista naranja. Queridos, el último es el nodo norte en Acuario. A ustedes Cáncer los va a estar desafiando a través de un quincuncio por 18 meses a partir del año que viene, a partir de agosto del 2026. Lo desafía a Cáncer por 18 meses. Queridos, este quincuncio del nodo norte en Acuario se va a sentir como una incomodidad evolutiva que los empuja hacia afuera. Hacia afuera, salgan del caparazón emocional, o sea, te chifla ahí el nodo norte y te dice, es hora de salir del caparazón emocional. Ya, es tiempo, este tránsito te pide ajuste constante, especialmente en la forma en que Cáncer se relaciona con su necesidad de seguridad, de hogar, de pertenencia y de afecto. Mientras Cáncer busca contención, familiaridad, cangrejo, matriz, círculo cerrado, vínculos cálidos, mira lo que el nodo norte en Acuario te pide. Te pide independencia, te pide desapego, te pide nuevas formas de relacionarte y dinámicas más libres. Y esto genera momentos de tensión para ti porque es una energía para ti desconocida. Te pide que tú sientas que la vida te está llevando a abrirte a cambios que tú no pediste, pero que te llegan por destino, nodo norte. Y te pide dejar atrás patrones emocionales repetitivos y que tú te permitas entrar en un aire fresco, a algo desconocido para ti, el aire, totalmente. Bien, entonces el contraste aquí va a ser entre tu sensibilidad y la energía más fría quizás, o más futura y más racional, más desde afuera de Acuario.
¿sí? Y eso te va a llevar a repensar a ti tu manera de protegerte y tus hábitos. Y al mismo tiempo, este quincuncio actúa como un llamado a crecer emocionalmente, invitando a Cáncer a no encerrarse en lo conocido y a salir de su círculo social y a vincularse con personas diferentes y a explorar nuevas perspectivas que antes podían parecer incómodas o ajenas. El universo a ustedes, queridos, le va a pedir soltar viejas dependencias, revisar, que ya lo hemos visto también en varios puntos, lealtades familiares o afectivas que ya no sostienen tu evolución y que tú permitas que nazca dentro de ti una versión de ti misma y de ti mismo más libre, más autónoma y menos condicionada por el pasado, aunque el proceso, queridos míos, no va a ser lineal, porque van a haber ajustes. Recuerda, incomodidad, recuerda que la incomodidad es el hambre para hoy y el pan para mañana, y va a haber una necesidad acá de adaptar rutinas, emociones y vínculos, y eso va a ser el resultado para ti, Cáncer, de una maduración profunda emocional. Bien, tú vas a aprender a sentirte seguro, no por lo que retienes y tienes, sino por quién eres. Incluso cuando la vida te invite a moverte hacia lo desconocido. Bien, queridos, hasta esta altura del video ya hemos visto 5 signos de 12. Te he dicho, esta es la Biblia. Cada uno lleva su tiempo, amerita una lectura profunda de cada uno. Acuario, Tauro, Escorpio en la lista roja, Aries, Cáncer en la lista naranja. ¿Sí? Pero para esta primera parte vamos a ver solamente uno más. Nada más, porque está dividido el video en 2 partes. Bien, los otros 6 que quedan, te cuento, te doy un adelanto. De los otros 6 que quedan, tengo 3 más puestos aquí en la lista naranja y 3 en la lista amarilla. Bien, lo voy a dar en la segunda parte en el canal pronto, así que estén atentos porque el siguiente video que subo al canal va a ser la segunda parte de todo esto. Bien. ¿Qué signos quedan, Maya? Bueno, ahora te digo quién es el tercero de la lista naranja, que lo vamos a ver ahora, pero después van a quedar 6 signos. Voy a hablar de todos ellos en el próximo video y voy a hacer el mismo análisis profundo y exhaustivo en luna, sol y ascendente, cómo van a ser beneficiados, desafiados por los tránsitos que vienen. Dicho esto, mis queridísimos, para terminar, ¿a quién tenemos aquí? Y bueno, yo no lo hice queriendo, pero quedó para el final. Quedó como no sé, en los desfiles, ¿vieron? Que la última en salir en el desfile es como la modelo más top. Bueno, no lo hice queriendo, pero acá quedó él, siendo el protagonista del último del video. Te lo voy a dibujar a ver si me lo puedes adivinar, a ver quién es, de quién estoy hablando. El tercero de la lista naranja es este señor, con la melena. Ahí, con su melena, es Leo. Bien, es Leo. Vamos a comenzar conociendo qué tránsitos le van a traer beneficio a Leo, porque sí lo hay. Y después vamos a ver todo en luna, sol y ascendente en más detalle. ¿Quién le trae beneficio a Leo? Queridos, Urano en Géminis le trae beneficio porque lo toca a través de un sextil. ¿Qué le da? Le da ideas renovadoras, oportunidades creativas, cambios totalmente liberadores que lo van a impulsar a Leo en su crecimiento, lo van a ayudar a reinventarse con frescura, con dinamismo. ¿Quién está después? Saturno. Saturno en Aries. Señores, le va a ofrecer a Leo, mediante un trígono, más solidez, disciplina, enfoque, ayudándolo a materializar proyectos. Miren, Leo fue como en Aries, por momentos pensado en pasar a la lista amarilla, pero no, porque ya van a ver por qué no fue pasado a la lista amarilla. Leos, perdonen, no los pude pasar a la lista amarilla, es que hay un punto acá que les toca enormemente, ahora les voy a contar qué es. Entonces, ¿qué les da? Les ayuda a fortalecer su liderazgo, a sostener con madurez todo lo que van a construir de acá en adelante y a largo plazo. Y también Neptuno en Aries les está brindando a Leo a través de un trígono inspiración creativa, visión espiritual y una confianza intuitiva renovada. Los va a ayudar a expresar su esencia con mucha más magia, sensibilidad y propósito. Y finalmente, mis queridísimos,
Aquí vamos a ver Lilith en Sagitario como beneficio también le ofrece a Leo a través de un trígono, de un aspecto fluido, audacia, autenticidad, un fuego creativo indomable, potenciando su magnetismo, su deseo y su capacidad de expresarse sin miedo y restricciones. Bien, ahora sí, dicho todo esto, hemos visto toda la parte positiva, vamos a pasar al punto más desafiante para Leo y este sí, por eso es que no estuvo en la lista amarilla. Disculpen, quedó en la lista, quedó atrapado ahí en la órbita de la lista naranja, lo siento, pero ustedes, mis queridos leoninos, hasta el 2044 están teniendo la oposición que les está haciendo Plutón desde Acuario. ¿Cómo lo van a sentir a nivel general los leoninos en luna, sol y ascendente? Igual ahora voy a hacer una especificación para cada uno. Lo vamos a ver punto por punto. En general, les trae una crisis del ego, una crisis de la identidad creativa. Lo que antes te definía ya no te alcanza. Va a haber una confrontación con fuerzas externas. El mundo, mi queridísimo, te va a desafiar a evolucionar. Hay una caída de la necesidad de validación. Soltás esa dependencia del aplauso para ser y vas a vivir un liderazgo transformado, mucho más auténtico, menos teatral y dramático y más profundo. Vas a vivir las relaciones como espejos, vas a atraer personas intensas que te expongan tus sombras, vas a también estar trabajando mucho en tu humildad, porque Plutón va a estar transformando el ego y en tu poder verdadero. Va a pulirse el orgullo y va a renacer una dignidad real, conectada con el alma, con tu divinidad. Vas a vivir un renacimiento de tu propósito y vas a dejar esa cosa de la autoimportancia, tú y tú, y vas a conectar con algo mucho más grande y mayor. Es lo que te está pidiendo Plutón del otro lado. No eres solo tú, eres tú en un colectivo, eres tú dentro de un tejido. ¿Cómo lo va a vivir el Sol en Leo, esta posición de Plutón? Ustedes van a vivir una crisis fuerte en el rol o de identidad, choques con autoridad o figuras poderosas de autoridad, van a caer máscaras de su ego, soles en Leo, hay un renacer de un liderazgo más consciente, hay una redefinición del propósito vital desde un lugar más auténtico. ¿Cómo lo va a vivir la luna en Leo? Ustedes, mis queridos, van a vivir una purga emocional, una crisis de la necesidad de reconocimiento afectivo. La luna en Leo crece sintiéndose digno, importante, querido, reconocido, y si no se tiene ese mismo capullo de energía cuando uno es grande, surgen las inseguridades. Para ti, Plutón va a ser una purga de toda esa necesidad de reconocimiento. Vas a vivir relaciones intensas que revelan heridas de tu infancia, cambios en la dinámica familiar o del hogar y también nuevas bases emocionales más maduras y menos dependientes. ¿Cómo lo va a vivir el ascendente en Leo? Ustedes, mis queridos, lo van a vivir con relaciones transformadoras y rupturas inevitables, encuentro con la sombra a través del otro, cambios en tu forma de presentarte y de vincularte, y va a haber una aparición para el ascendente en Leo de un yo más auténtico, firme y menos necesitado de aprobación. Queridos, luego, Leo, este es solo el primer frente. Leo será invitado después positivamente a recibir la fuerza jupiteriana. Sí, señor, el año que viene, 30 de junio del 2026, entra Júpiter en tu signo, sale de Cáncer, entra en Leo y permanece allí por un año. Pero mira, qué bonito, ¿qué te va a regalar Júpiter en Leo en general? Ya lo vamos a ver en luna, sol y ascendente, pero ¿qué te va a regalar a ti, Leo, en general? Te va a regalar una expansión total de tu identidad y de tu autoestima. Vas a sentir más brillo, más protagonismo, más reconocimiento. Vas a sentir oportunidades laborales, creativas y personales nuevas que vienen a ti. Mayor creatividad, inspiración y fuerza vital, energía para compartir. Es un año de crecimiento para Leo en general, Sol, Luna ascendente, de alegría, de sentido renovado, nuevos amores, romance, fertilidad, expansión afectiva, todo eso se va a sentir y ¿sabes qué? Leo vuelve a sentirse en su centro. Leo se va a sentir como nunca en su centro, aquí. ¿Cómo lo vas a vivir tú si eres Sol en Leo? Bueno, Júpiter, el expansor,
¿Qué va a expandir? Tu brillo personal, va a haber un crecimiento en tu profesión, va a haber mucha más creatividad, aprovecha esta etapa. Hay un liderazgo natural y un magnetismo que se despierta, especialmente Júpiter siempre te da lo que hoy los jóvenes hablan, el aura. Aura. Estás en modo aura, querido Leo, con Júpiter acá. Tu propósito vital se expande, ¿bien? ¿Y cómo lo va a vivir la luna en Leo? Con alegría emocional, con autoestima, con una expansión afectiva en el romance, en la pareja, en la familia, en vínculos nutritivos. Va a haber una sanación interna para la luna, en donde la luna en Leo va a lograr también mayor seguridad. ¿Y cómo lo va a vivir el ascendente? Queridos, ustedes van a empezar un nuevo ciclo de 12 años y van a sentir un cambio en su imagen, en su estilo, en su presencia y van a atraer oportunidades nuevas. Escuchen, sin ningún tipo de esfuerzo. Va a haber más energía, más carisma y dirección vital. Júpiter te está favoreciendo en toda esta etapa. Y el tránsito de Júpiter es realmente para Leo muy beneficioso, pero luego, mis queridos, luego Leo va a recibir una cuadratura desde Quirón en Tauro desde el 19 de junio del 2026 hasta septiembre de ese mismo año y luego, cuando ya entre de lleno el Quirón en Tauro, el 2027 y lo va a sentir por 7 años. ¿Mm? Así que, ¿cómo va a sentir a nivel general, Leo, esta cuadratura desde Quirón? A nivel general, mis queridos, van a vivir una crisis de autoestima y valor personal. Heridas del orgullo, falta de reconocimiento que van a emerger y salir a flote. Pueden sentir bloqueos de la creatividad. Recuerden que esto ya se va a sentir más potente a partir del 2027. ¿Bien? Pueden sentir bloqueos también en su expresión, en el brillo propio, tensión entre mostrarse y protegerse, sanación del ego herido, tipo no soy suficiente, aprender a brillar sin aprobación externa, van a tener que hacerlo, mis queridos, ese va a ser el gran aprendizaje de este tiempo, van a tener que revisar el vínculo que tienen con el cuerpo, con el placer y la seguridad. ¿Cómo lo va a vivir a este tránsito el Sol en Leo? Con una identidad que se puede sentir muy vulnerada, con desafíos en el liderazgo y en su creatividad, con una sensación de invisibilidad o falta de reconocimiento, porque recuerden que Quirón en Tauro está trabajando mucho, les está trabajando su autoestima. Puede surgir después de todo este trabajo una identidad más auténtica, menos dependiente del aplauso. ¿Cómo lo va a vivir la luna en Leo? Con heridas afectivas que van a salir a la luz, con miedo a no ser amado tal cual sos, y va a haber una oportunidad para que tú sanes el niño interno que buscaba validación. Emocionalmente vas a sentirte más madura, querida Luna, y más segura. ¿Bien? ¿Y cómo lo va a vivir el ascendente en Leo? Puede vivirlo, va a poner un jaque mate el tema de la autoestima y Quirón en Tauro, va a vivirlo como con inseguridad sobre su apariencia, sobre su presencia física, puede haber tensiones en los vínculos más inmediatos, puede vivirlo con una vulnerabilidad que se vuelve, después de atravesarla, se va a volver fortaleza y también con una imagen más auténtica, pública y mucho más humana. Bien, y finalmente, queridos, vamos a ver el último gran impacto para Leo, el último, a partir del 18 de agosto del 2026. Este tránsito durará 1 año y medio y ¿sabes qué es? Es la entrada del nodo sur a Leo. Sí, el nodo sur los va a tocar a la luna, al sol y al ascendente en Leo, a su propio signo los toca y les trae una purificación kármica. Es un proceso para ustedes aquí de soltar versiones antiguas de sí mismos que ya no les representan en su evolución. Este tránsito ilumina todo aquello que Leo ha sostenido desde el ego, todo eso. Recuerden lo que dije recién, no es que Leo sea ego, no es que Leo sea orgullo, no es que Leo sea dramatismo. Recuerda lo que acabo de explicar hace un rato en un video más atrás. Recuerda la mirada interdimensional. Eso es lo que el humano ha hecho con la energía porque el humano está traumado, tiene limitaciones, tiene historia, hay registros, hay creencias, hay patrones, somos como una vasija llena de cosas. Entonces esa frecuencia cósmica que son los signos es como que no pueden entrar en el estuche. No entran en la vasija, no entra pura.
entra distorsionada. Entonces se crea el personaje desde Leo, del ego, del orgullo. Entonces ese es el personaje que necesita después reconocimiento y el que va a ser transformado cuando el nodo sur pase por Leo. Bien, va a haber viejos patrones afectivos, creativos o de autoexpresión que van a comenzar a sentirse pesados o desactualizados, queridos leoninos. Acá va a haber que trabajar esto y la vida les va a mostrar con claridad qué partes de su identidad necesitan morir simbólicamente para que obviamente pueda renacer una identidad mucho más auténtica. Va a ser un tiempo donde Leo puede sentirse muy vulnerable, introspectivo, puede estarse cuestionando más cosas, cuestionando el entorno en el que vive, porque el universo, querido Leo, te está quitando protagonismo externo y te está invitando a que tú vayas adentro. Lo que antes funcionaba para brillar, para afuera, ya no alcanza y eso abre la puerta a una transformación muy profunda. Bien, y al mismo tiempo el nodo sur, que activa los recuerdos, activa historias emocionales del pasado, amores antiguos que pueden volver, heridas de orgullo, todos esos vínculos se cierran, el nodo sur trabaja en todo eso y también en los ciclos creativos que van a llegar a su fin. Es como que trabaja mucho el pasado el nodo sur acá. Y Leo lo va a vivir como un tiempo de revisión. ¿Qué busco cuando busco ser visto? ¿Qué deseo realmente expresar? ¿A quién o a qué estoy aferrado por miedo a perder mi identidad? Este tránsito los va a llevar a liberar cargas, dejar dramatismos viejos, abandonar expectativas externas y encontrar una forma de brillar mucho más sincera y menos dependiente de la aprobación ajena. Aunque al principio del tránsito, la realidad es que puede sentirse como si fuera una invitación a entrar a un retiro espiritual contigo mismo. Es que va a ser un proceso de depuración necesaria para Leo, totalmente necesaria, porque Leo va a descubrir con todo este tránsito un poder más maduro, más verdadero, más interno, y se va a preparar todo este tiempo, sí, para un nuevo ciclo evolutivo en el que su luz nace desde el corazón y no desde el personaje. Queridos, hemos llegado al final de este video y recuerden que esta es la Biblia de los signos 2026-2024 y solo hemos llegado al final de la primera parte. Viene la segunda parte con los 6 signos que me faltaron. Acá lo puse Leo, sí, acá ya hemos visto todos los 6, están acá en dibujo, vistos. Me quedan los otros 6, en breve lo estaré subiendo por el canal. ¿Quiénes faltan? ¿Cuáles son los 6 que no hablé hoy? Virgo, Sagitario, Capricornio, Piscis, Géminis y Libra. ¿En qué lista estarán? No lo sabemos, lo vamos a descubrir en el próximo capítulo, en la parte 2. Pero todos los signos que faltan van a ser vistos con la misma intensidad y profundidad en mirada de sol, luna, ascendente muy pronto. Y recuerda también, si eres nuevo en el canal, suscribirte, activar la campanita si es que te ha gustado este contenido para poder seguir brindándoles estos conocimientos en este espacio. Y también recuerden que pronto voy a dar la formación de astrología interdimensional y que ya puedes separar tu cupo, conocer de qué se trata. Si quieres ir conmigo en un viaje desde cero, no sabes nada de astrología, no importa, vienes desde cero conmigo a 1000. De 0 a 1000 vienes conmigo por un año a convertirte en un astrólogo interdimensional, a ver el cielo con los pies en la tierra, pero desde una mirada interdimensional, 360, de 360 grados. La formación dura un año y también tiene cupos limitados y comienza ahora en febrero, así que te dejo el link también acá en la descripción del video y también fijado en el primer comentario. Queridos, aquí, como lo dije, con la mirada en el cielo, los pies en la tierra y mis manos en la Biblia de los signos. Nos vemos. Chao.